Suscríbete a la Panterita. Yo le vi más en un plan de ir a sacar un empate a General Caballero. Por momentos hacía tiempo el arquero, cortes defensivos, era bueno el primer tiempo. En el segundo tiempo, el ingreso de Fretes le dio mayor profundidad. Luqueño peleó hasta la última pelota y uno que anda en un gran momento, que marcó un muy bonito tanto, que después ya va a quedar en consideración de los compañeros y dentro no en la galería de goles. Para mí sí, un verdadero golazo el derechazo de Rodrigo Rojas al ángulo. Uno que viene rindiendo alto últimamente en el Sportivo Luqueño. Puntos claves, es más, hablando hasta con el hincha auriazul, ahora ya piensan en Copa Sudamericana. Ese es el objetivo de Luqueño ya para ellos. Después de esta serie de victorias comienza a salir del fondo y se está posicionando bien en la tabla del porcentual. Estamos con Hernán Pérez, nos va a contar. Hernán, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, contanos que General Caballero, independientemente del partido, ¿qué falta ajustar el lunes ante Libertad en General Caballero, Hernán? Y nosotros tenemos que seguir haciendo los partidos que veníamos haciendo, ser intensos, tratar de recuperar la segunda pelota y tratar de tener más llegada en el área. ¿Más qué? Más llegada del área. Más llegada en el área. ¿Y por qué no se da eso, Hernán? Y yo pienso que este partido no pudimos generar mucho fútbol por la forma que Luque también se plantó. Estaban jugando, era un partido de vida o muerte y nunca nosotros no nos encontramos con las ocasiones, así que no se pudo dar. Creo que hay que enfatizar más en el ataque y tratar de tener más opciones para poder ganar a Libertad. ¿Y qué dice el técnico? No, yo creo que ayer no dio ningún comentario sobre el partido. Yo creo que con la cabeza fría se va a poner a hablar hoy y veremos qué es lo que dice. Bueno, y viene Libertad, Hernán. ¿Cómo? El lunes Libertad, digo. Sí, un partido muy difícil. Libertad está en la punta de la tabla. Creo que viene haciendo unos partidos espectaculares. Nosotros tenemos que hacernos muy fuertes, correr lo que sea necesario, ser intenso los 95 minutos. Y es la única forma de poder superar a Libertad. Hernán, no se encontró la versión de los últimos partidos de General Caballero. Ayer me parece que por un momento, no sé si la impotencia hizo que pegan bastante. Fueron mucho al choque y no se dedicaron a jugar. En el segundo tiempo principalmente. Sí. Fue un partido complicado, una cancha muy pesada, que es la de Luque. Y como te dije, no nos encontramos, no estuvimos cómodos en ningún momento del partido. No pudimos bajar la pelota, muchos pelotazos y creo que eso también influyó en el juego que suele hacer General. Bueno, si fue rival directo el Luqueño, ahora yo te decía bien el puntero que es Libertad. Sí, era un partido, un rival directo, también por la clasificatoria de las copas. Y ahora viene Libertad, nosotros tenemos que levantar cabeza lo antes posible porque tenemos un rival enfrente que es Libertad y hay que ponerse todas las pilas para poder superar este partido. Bueno, chao Hernán, gracias por tu tiempo. Dale, muchas gracias. ¿Cómo te va, Trovadio? Hola, Arturo, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, niño, ¿hablas con Trovadio? ¿Vos estuviste en la cancha? Sí, saludarte, Trovadio. ¿Cuáles fueron tus sensaciones observando el día de las preferencias? Un General Caballero que me llamó la atención por allí el formato de juego, no fue de la forma que por allí no le sentó mucho el partido. Ustedes se dedicaron un poquitito por momentos, no sé si la impotencia en el segundo tiempo de pegar y no generar situaciones. Así todo, tuvieron alguna llegada porque el Luqueño solo le había marcado un gol le siguió dando vida en el partido a ustedes, Trovadio, pero no sé cuál fue tu visión de juego. Sí, así mismo, Jorge, tal vez en el segundo tiempo caímos un poco en el nerviosismo del partido, ¿no? Pero en líneas generales sabíamos que, mira, quedan 7 partidos, con el de ayer era 8, sabíamos que quedaban 8 finales por disputar, ¿verdad? Lo llamamos partidos finales porque
se están jugando muchas cosas. Ayer Luqueño con la victoria que obtuvo ante nosotros nos dejó un poco relegado en el tema de la tabla acumulativa, en la pelea por un cupo a la Libertadores, a la Sudamericana, perdón, porque ese es el objetivo que tenemos. Creo que el primer objetivo, mirando un poquitito así, falta partidos por jugar, ¿verdad? Pero sacamos creo que 9 a 10 puntos de ventaja a Resistencia y a Tacuarí, que son los que están por debajo nuestro. Entonces creo que mirando un poquitito esa tabla de promedio, por ahí tenemos un poco de oxígeno y queremos entrar en un torneo internacional, y ayer fue un partido con un rival directo para ese torneo, ¿verdad? Partido difícil, creo que Luque tampoco tuvo demasiadas chances, fue un partido difícil, cada partido tiene su dificultad, su complejidad. Ayer tal vez no nos sentimos tan cómodos, también ellos jugaban en su cancha, con su gente, con su público. Creo que fue el primer partido en el año que nos ganan. Anteriormente los dos lo habíamos ganado en Mallorquín, y bueno, triste por la derrota, pero ahora se viene Libertad. Nosotros somos conscientes que le podemos ganar a cualquiera también. Somos un equipo muy fuerte, ¿verdad? Lastimosamente ayer caímos, pero confiamos mucho que vamos a lograr sumar esos puntos que nos den esa tranquilidad en el promedio, y también tratar de pelicar ese torneo internacional que todos queremos. Ayer, del rasgo del primer tiempo, creería que si miramos hacia algunos puntos positivos, creería que te agradó porque fue un muy buen trabajo defensivo. Siempre en los momentos oportunos tus defensores estaban cortando allí. Esa transición de defensa-ataque es lo que faltó, que ya para el juego ante Libertad y jugando el local creería que ya va a recuperar nuevamente esa versión de General Caballero. En defensa, por lo menos el primer tiempo, me agradó bastante el trabajo de tu equipo, Claudio. Sí, nosotros somos un equipo corto, siempre somos un equipo corto, ordenado, tácticamente trabajan bastante bien todos, y bueno, eso nos deja una tranquilidad a nosotros, ¿verdad? Casi ningún equipo nos pasó por encima. Obviamente perdemos, los rivales también juegan, siempre repito eso, no es cómo se trabaja ni se planifica. El rival también tiene lo bueno, tiene también cómo contrarrestar el juego nuestro. Entonces es fútbol, ¿verdad? Es fútbol, pero tranquilo por lo que tenemos. Lastimosamente ayer se nos lesionó nuevamente otro central. Tenemos la baja también de Manuel Romero, uno de los jugadores más regulares que tenemos, pero en contrapartida tenemos a José María, que cumplió bastante bien también ahí. Son los puntos negativos tal vez que tuvimos ayer, pero yo confío mucho en lo que tengo, ya nos falta muy poco para llegar a ese objetivo, gracias al muy buen trabajo que están haciendo estos profesionales, ¿verdad? Tenemos partidos muy trascendentales de aquí a lo que termina el torneo, y bueno, vamos a tratar de encarar de la mejor manera. El punto negativo, Navarro, el lesionado. Sí, Navarro y Manuel Romero, que no estuvo ayer. Manuel tiene para 2 semanas prácticamente, venía arrastrando una molestia muscular y lastimosamente va a descansar algunos partidos, ¿verdad? Y lo de Navarro también, que creo que es algún problema muscular que lo afectó ayer. Correcto, Troayo, muy amable, gracias por este momento. No, por favor, a las órdenes y cuando guste. Troayo Ugarte, entrenador de General Caballero. En Shell, por carga de 50.000 guaraníes, participas del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Con B-Power doble cupón. Porque en Shell y la Albirroja volveremos. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, un saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Ya estamos aquí en la Asociación Paraguaya de Fútbol a la espera de lo que va a ser la presentación oficial de un nuevo ciclo, en este caso para el Albirroja Sub-23, que estará a cargo de Carlos Jara Zaguer, pensando en el preolímpico del año que viene, que se disputará en Venezuela. El cuerpo técnico completo es el siguiente: Jara Zaguer, el técnico, asistente Jorge Martín Núñez, preparador físico José Núñez y preparador de arqueros Diego Barreto. Y los directivos que van a estar a cargo de este plantel son Rubén Martín Ruiz Díaz y Oscar Zaputovich. La presentación oficial, reitero, será a las 13, y lógicamente uno no puede dejar de relacionar el contexto histórico con la presencia de Jara Zaguer. La única medalla obtenida en la historia de los Juegos Olímpicos para Paraguay fue de la mano justamente de Jara Zaguer en aquel equipo de Atenas 2004. Para ir explicando cómo es el tema del preolímpico, Arturo, compañeros, ahora a las 12 se sortea, y son 2 grupos de 5 equipos
y existe la posibilidad de que, por ejemplo, ojalá no pase, pero de que, por ejemplo, Paraguay caiga en el mismo grupo que Argentina y Brasil, porque los cabezas de serie son Venezuela, el país anfitrión, y Argentina, que es el último campeón del preolímpico que se disputó en el año 2020. Por eso es que se da esa posibilidad, ya que Brasil va a otro bombo de que pueda jugar con Argentina. Y obviamente Paraguay, al estar en otro bolillero, puede llegar a coincidir con las dos potencias sudamericanas que naturalmente parten como favoritas a clasificar. Recordando, son 2 grupos de 5, como decíamos, clasifican solamente 2 de cada zona al cuadrangular final, y en ese cuadrangular solo los 2 primeros obtienen el boleto a París 2024. Así que hablamos de una dificultad lógicamente elevada. El torneo se va a disputar a partir del 20 de enero hasta el 11 de febrero en 3 ciudades venezolanas: Caracas, Barquisimeto y Ciudad Valencia. Así que a partir de hoy empieza este nuevo ciclo. Veremos qué nos manifiestan en cuanto a qué contempla el operativo, si se va a aprovechar la fecha FIFA de noviembre para jugar amistosos, cómo será el tema de los preparativos en sí, ya que, insisto, hay poco tiempo de trabajo, y así como bien apuntaba Jorge, la albirroja quedó un poco rezagada con respecto a otras selecciones sudamericanas en los preparativos de la selección sub-23. Ya volvemos contigo nuevamente, Víctor Villar. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Olvídate el calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio de 12.000 BTU. En cuota 224.000 guaraníes, tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 11:40. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Continúa la promo Más es Más de Tiendas Martel. Descuentos escalonados. Una prenda 20%, 2 prendas 25%, 3 o más 35%. Promo Más es Más. Hasta hoy 20 de octubre en las 14 tiendas Martel. ¿Cómo te va, Pablo? Un placer saludarte, todo bien, gracias a Dios. Bueno, Pablo Aguilar, las 2 caras de la moneda. Lo que significaba perder, fue así el caso de Luqueño, reacción, hinchada, presión, y hoy 3 victorias consecutivas. Pablo, contanos con esta experiencia tuya, con todo lo que está dejando Luqueño hoy. Sí, gracias a Dios. Bueno, estamos encontrando lo que en principio nos costaba mucho, conseguir el arco en cero, comenzando de eso, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que cuando las cosas no están saliendo hay que replantearse muchas cosas, ¿no? Como siempre se dice, ¿no?, de atrás para adelante, y es lo que venimos haciendo, tratar de bueno, primeramente no recibir gol, y sabemos que en cualquier momento nosotros podemos hacer daño, y seguir intentando, seguir trabajando. Eso es creo que la clave, ¿no?, de todo eso, de seguir trabajando, de nunca rendirse, y bueno, gracias a Dios se está dando, digamos, estos triunfos que son importantísimos para nosotros. Pablo, ayer te retiraste ya en los últimos minutitos, ¿es más bien por una cuestión de cansancio, para gastar un cambio más nada más? ¿No es nada de gravedad la lesión? Sí, es que venía con una molestia en la rodilla de un tipo una tendinitis, y bueno, justo ayer también en la misma pierna un golpe fuerte que bueno, me hizo como una palanca, y bueno, a lo último ya no podía más, así que vino el cambio por eso. Estaban ustedes, en los jugadores de experiencia, sacar nuevamente esto a flote, y se dio así, porque 4 fechas atrás era todo mal, las tormentas, situaciones complicadas. Una vez que comenzaron a ganar, en tu caso, Roja, el propio Lucas cuando estuvo la fecha pasada, y otros, los de experiencia lograron sacar esto a flote en un momento complicado, Pablo. En realidad de todo, sinceramente tenemos un grupo joven con mentalidad, digamos, mentalidad de grande, ¿no? Que sabe lo que jugamos, sabe lo que representa esta ciudad, porque aparte del club nosotros representamos a toda esta ciudad, sinceramente, y sabemos lo que jugamos, y sinceramente es lo que hablamos mucho, no salían las cosas, se venía jugando bien,
no conseguíamos los goles y a nosotros nos hacían fáciles. Entonces la única forma es seguir trabajando. Cuando eso también se había hablado del tema del cuerpo técnico y bueno, nosotros sabíamos que eso dependía solamente de nosotros. O sea, venía otro cuerpo técnico y iba a hacer tal vez la misma cosa. Si nosotros no nos mentalizábamos, si nosotros no comenzábamos con el cero, realmente, como se dice, replantearse todo, y creo que esto nos iba a funcionar. Así que eso es importante de hablar, de escuchar también a los grandes, a los chicos, a todos hay que escuchar y buscarle la solución. Y gracias a Dios, nosotros sabemos de lo que nos jugamos. Son 3 victorias importantes para nosotros, pero sabemos que queda mucho todavía. Nosotros no tenemos que relajarnos. Eso hace categórico para nosotros que no nos tenemos que relajar en ningún momento y seguir, digamos, por este camino a hilar más triunfos. Sería más importante para todos nosotros. Bueno, Pablo, un saludo, siempre muy grato hablar contigo. También lo hicimos esta mañana en Urbana con Julio Cáceres. Enseguida las sensaciones del técnico deportivo luqueño. Bien por la República, por ustedes y por este repunte. Chao, Pablo, gracias. Muchas gracias a ustedes y cuando gusten. Gracias, Pablo Aguilar, el capitán deportivo luqueño. Y el miércoles, ante Resistencia. Ahora el Defensores del Chaco es el estadio bueno. Defensores del Chaco, nuestra fortaleza hace 100 años, porque nuestro sueño es volver a una Copa del Mundo. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. 11:46. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Y si no puedes pasar por una, llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Tenemos a nuestro compañero Víctor Lilar, la presentación de Carlos Jara Seller, técnico sub-23. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.br. 11:46. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 018-543-543. Wilmar SRL. ¿El niño general del partido, niño? Muy bien. Lo malo, nuevamente, los malandros de siempre. Las 2 barras en las gradas, tirándose bomba, tirándose botella, tirándose piedra de los 2 minutos de partido. Definitivamente tiene que hacer algo la policía, las autoridades, igualmente, porque destruyen. Y lo bueno que los otros hinchas de Preferencia y de Plateas le cantaron, porque descomponen en verdad el espectáculo las barras de luqueño, las 2 barras. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. 11:47. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. El instante técnico de luqueño charlando en Urbana. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Julio César Cáceres. Debo preguntarte, Julio, las 2 etapas de la vida, futbolística, profesionalmente hablando. La que costaba y la que se da. ¿Cómo emocionalmente se administra cuando venían las derrotas y ahora como que se da vuelta con 3 triunfos consecutivos? Contanos. Bueno, la verdad que uno tiene que tratar de mantener ese equilibrio que le pueda llevar siempre al camino que uno quiere y al convencimiento siempre, ¿verdad?, del trabajo. Yo sé que el fútbol también siempre ha sido de resultados y de buenos momentos, ¿verdad?, pero no todo el tiempo vivimos de buenos momentos. Siempre entra la etapa también, etapa complicada de no conseguir resultados, y más todavía hay lugares donde cuesta más. Entonces nosotros creo que la pasamos esa etapa bastante complicada, ¿verdad? Con eso no digo que hoy día también estemos ya superados, pero como lo dijiste, de una etapa a esta etapa de ganar 3 partidos consecutivos nos ha colocado en una posición totalmente distinta y una etapa de más tranquilidad. Con eso seguimos manteniendo siempre la misma endereza, la misma confianza de entrar en una etapa así. Es el momento bueno por el tema de los jugadores, porque uno conoce, ha vivido también etapas así como futbolista, y hoy también nos toca a nosotros hoy día del otro lado como entrenador también vivir esa etapa, y también pasa también mucho también por el acompañamiento y también por los jugadores, que ellos sí creyeron también siempre en el trabajo y insistieron, y también
optaron y votaron también por permanecer con ellos, y bueno, hoy se nos está dando resultados bastante positivos en el momento donde lo teníamos que sacar, y eso es muy importante, Arturo. Lo vivimos tranquilo hoy día, cuando estábamos en esa etapa donde teníamos que apretar, o quizás a nosotros nos apretaba mucho también. El momento era donde teníamos que quitar pecho para tratar de mantener esa tranquilidad en los jugadores y seguir enfocados en lo que estamos haciendo, porque no era fácil, ¿verdad? Siempre la lucha por el descenso, permanecer en primera división no es nada sencillo, pero creo que hoy día también nos ha encontrado en una etapa bastante buena. Los jugadores de más experiencia están en un gran momento en estos 3 partidos, lo han demostrado, y eso también es muy bueno, porque hay jugadores que necesitan de ese reflejo de ellos, y nada, Arturo, hay que disfrutar un poco ahora, ¿verdad?, del triunfo de ayer. Claro, y el tema del promedio hace que que Luqueño se vaya zafando del fondo. Ahora, para una competencia internacional, ustedes saben, Resistencia, Tacuero, le digo a la audiencia, Tahueireña, General Caballero, Emiliano, y arriba está sumando puntos Luqueño para una competencia internacional. Pero vos decías, Julio, no hace mucho, el compromiso de los muchachos, como que, no sé si la palabra era desencanto, pero había que meter más en Luqueño, y lo están haciendo ahora, Julio. Y yo creo que, Arturo, en varios pasajes de los partidos nos hemos volvido a enfrentar a estos rivales que en la primera etapa habíamos perdido partidos primero por desatención, y quizás porque nuestros rivales daban un poquito más, una vez en el juego no daban, pero en fuerza, en la dividida, habíamos perdido. Por eso yo dije que también era un compromiso y dar un poco más. Hoy es totalmente distinto, aparte también de que nosotros queremos que nuestro equipo también intente jugar a la pelota. También hay momentos donde tenés que meter ese carácter, esa actitud para recuperar pelota, para llevar adelante los partidos, y eso ellos lo están demostrando en estos 3 partidos que han ganado. Nosotros insistimos en no perder eso, que esa es la actitud, la forma de pararse, de entrar dentro de la cancha, por más limitaciones a una vez que tengas, lo reemplazar con eso, ¿verdad? Y hoy lo hemos demostrado, ¿verdad?, en estos 3 partidos, y nosotros queremos seguir con esto. Ojalá que sigamos de la misma forma. Hemos tenido las lesiones de Luca del partido pasado, la lesión de Cachivera también, lo hemos suplantado con otros jugadores que lo volvieron a hacer con la misma actitud, con la misma endereza, ese compromiso de equipo, ¿verdad?, porque eso era muy importante, ¿verdad? Y entonces creo que hoy lo hemos logrado también, y más todavía con los jugadores con más experimentados, que tienen ese recorrido, que ya tiene ese peso importante. Hoy lo están haciendo perfectamente bien, y trasladando esa imagen, esa determinación de dentro de la cancha, también lo están implementando ahí en el vestuario, ¿verdad? Porque hay varios jugadores tenemos jugadores jóvenes de 20, 21 años, ¿verdad?, que por ahí van a pasar todavía etapas complicadas, ¿verdad? Pero también tiene que saber ir de a poquito cuando pasa eso, también intentar superar, no estar en un estado tranquilo, que mañana vamos a hacer, que mañana la mañana vienen, pasan, pero nosotros tenemos que ir mejorando día a día, ¿verdad? Principalmente en actitud, en lo psicológico, porque eso es lo que trabajamos muchísimo acá. Luqueño tiene que comportarse como equipo grande. Vuelvo a repetir, vamos a tener limitaciones, ¿verdad?, pero tiene que tener esa mentalidad de equipo grande. Tiene una infraestructura muy importante acá en Luque, tiene su gente, entonces tiene que tener esa mentalidad los jugadores que vengan, porque los jugadores somos pasajeros, los entrenadores también somos que vamos a pasar, pero la institución tiene que reflejar que es un equipo grande y que tiene que tener siempre la mentalidad ganadora, y que van a venir a una institución de gente de mucho fanatismo que vive día a día. Y entonces son esas las mentalidades que tiene que traer ese futbolista, la gente que tiene que elegir tiene que ser así. Con esos complementos, Cortijo Luqueño va a demostrar su grandeza también, ¿verdad?
Bueno, con Julio César Cáceres, que después continúa la charla, está con Vinicius, el nuevo técnico de Tacuaré, que tiene una amplia trayectoria, y vamos a hablar con Vinicius, el nuevo técnico de Tacuaré. Señor Vinicius, buen día. Buenos días a todos. Bueno, cuéntenos su presencia en Paraguay, técnico de Tacuaré, las sensaciones que está teniendo, comprometido con el descenso. Cuéntenos cómo se dio su presencia acá en Paraguay, Vinicius. Sim, minha presença se deu acá pela minha proximidade com Breno, que é um diretivo acá de Taquari. Conheço também Regis. Então, desde que alguns amigos como Ítalo ano passado estuvo acá, eu acompanho, sigo os juegos, miro os juegos e tenho uma boa afinidade com esta equipe. Então, acompanho tudo, um momento difícil da equipe e Breno me chamou, muito preocupado, com uma autoestima baixa. Então, eu, confiando em meu trabalho e pelo que mirei dos jogos de Taquari e jogadores que tem Taquari, eu me coloquei, me pus à disposição para salvar, para chegar e tirar Taquari y mantenerlo en la primera división. Ahora, Vinicius, la categoría hay que salvarla, lo dice usted, su representante, Regis, la gente de Tacuaré. Situación muy difícil, y usted sabe el momento de Tacuaré. ¿Qué es lo que rescata? ¿Qué es lo que vio del nuevo equipo Tacuaré para usted? Sim, eu creio muito. Ano passado, em equipe de confiança, estava em la mesma situação. 8 jogos, teníamos que ganhar 4 e a probabilidade de descenso era 70%. E conseguimos salvar. E Taquari não é muito distinto disso, não? Creio muito que a mentalidade, a força de pensamento, de mentalidade é o mais importante neste momento agora. E eu trabalho muito com toda a gente, com o grupo, com a motivação, obviamente também com a parte tática, técnica, pero o mais importante que Taquari necessita hoje é de confiança. Os jogadores sempre jogam com confiança. Se não há confiança, não há bons jogos, não há buenas partidas. Bueno, le digo esto, Vinicius, no le quiero robar mucho tiempo. Regis Márquez, que era el gerenciador, está disconforme con varios jugadores de ellos. Rescata 4, 5. Criticó muchísimo Regis Márquez como falta de interés de los jugadores de Tacuaré. Esa es una pregunta. Y la siguiente para cerrar esta charla. Usted viene sin ningún interés económico. Sí lo va a recibir algún dinero, como se dice, en caso que Tacuaré salve la categoría. Si Tacuaré no salva la categoría, no hay dinero que reciba, ¿es así? Sim, está correto. Primeira coisa, se minha carreira, minha vida é pautada por que eu acho e faço por. Estou acá fazendo com prazer e este grande desafio. Para mim é grande desafio e eu faço a hora com amor. Então, isso não há preço que se pague. Toda a minha carreira. Eu estive em Fluminense, era dos 3 mais bem pagos do Brasil como coordenador técnico, e eu saí para Ituano, uma equipe muito pequena. Então, minha vida não é pautada por dinheiro. Esse desafio para mim é muito interessante, por vários e vários aspectos. E eu me sinto, como próximo também a Breno, na obrigação de não ajudar. Ninguém ajuda ninguém, mas compartilhar esse momento para sacarmos Taquari
situação incômoda. Y le decía lo otro, disconformidad de Regis Márquez, falta de dedicación, de esmero, de esfuerzo, decían los jugadores, y que incluso estaba decepcionado con varios de ellos, decía el gerenciador Regis Márquez, Vinicius. É uma visão de uma pessoa que está mais próxima, mais cerca deles. Temos que respeitar. Os jogadores podem absorver isso, não? Falei ayer com o presidente, muitíssimo, falamos sobre todo. Tenho que respeitar isso, pero a responsabilidade cabe a mim e a jogadores destacar e cambiar este pensamiento de Regis. Bueno, Vinicius, lo mejor para usted, muchísimas gracias. Muy clara en su posición de lo que se entiende, el compromiso, lo que significa, el peso y la responsabilidad que usted la asume tiene a partir de ahora. Muchísimas gracias, Vinicius, gracias por su tiempo. Gracias, mucho gusto hablar con ustedes y hablamos siempre, estoy siempre a disposición. Gracias, muy amable. Vinicius, el nuevo técnico de Tacuaré. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Sí, niño. Un breve currículum de Vinicius como entrenador, últimamente técnico en Figueirense, reside también, hablaba del Confianza del Brasil, Guaraní de Brasil, Bolívar de Bolivia, Santa Cruz, Figueirense. Ese Bolívar del grupo del City. Del grupo City. Su representante. Y como bien decía, también fue técnico de Fluminense en el 2009, técnico interino del Fluminense, entre otros equipos en el Brasil. Continuamos con Cáceres. Ahora, Julio, aprovechando tu movilidad que siempre tenés para con nosotros, una línea defensiva partiendo de Rodi, Iván, Pablo, el mismo José Leguizamón, Rodrigo Alborno, desde el fondo con la experiencia que le dan y los juveniles que tenés media cancha, hay una mezcla de mucho recorrido de algunos y la oportunidad que le das a los jóvenes, más lo otro que soportaste, situaciones de presión cuando las cosas no se daban, compartía con los más experimentados la manera en cómo había que reponerse para interpretar mejor su momento, Julio. Claro que sí, Arturo, inclusive también le tocó a los más grandes en algún momento estar en el banco, algunos estuvieron también afuera, ¿verdad? Porque el día a día y los partidos también son reflejos, ¿verdad? De tu momento, ¿verdad? Y yo creo que también los jugadores grandes cuando estuvieron afuera del equipo tuvieron también su comportamiento así, ¿verdad? De no asimilar mucho eso, pero también en el momento de hablar con ellos también sabían que no estaban también en el nivel que nosotros también estábamos queriendo, ¿verdad? De a poquito ya empezaron otra vez a conversar y hablar que eran ellos lo que hay que tratar de arroparle a todos, y esa actitud y esa jerarquía que te da tantos años ya de jugar. Hablo de Pablo, de Rodrigo, está Jorge, está Luca, que tienen que implementar, ¿verdad?, dentro del plantel para ir llevando más a los jugadores más jóvenes y tener ese convencimiento y en la cabeza la de buscarla ganar, ¿verdad? Pero a una vez la tenés nada más, pero tu actitud también, tu determinación a una vez no los implementas, entonces era difícil, pero hoy sí, con la mentalidad de ganar, con la actitud, con la endereza y esa firmeza de entrar en la cancha, ha cambiado totalmente, ¿verdad? Entonces eso nos da la posibilidad de poder enfrentarnos a los equipos que hoy día hemos ganado sabiendo su forma de jugar y también cómo contrarrestar eso, ¿verdad? Entonces están en una buena posición, ellos están hablando constantemente porque la de Lucas es jerarquizar también la parte delantera, la de Rodrigo y Jorge son la parte media que están conversando mucho, ¿verdad? Con lo que es Julio Báez, Benítez, Diego Fernández, otros jugadores jóvenes también, y atrás también siempre lo que significa también Pablo Aguilar, hoy día un buen complemento como fue con la Leguizamón, hoy día con Iván, Rodi también, que es un jugador que tiene muchísima capacidad, también necesita esa determinación en él mismo de poder aprovechar, ¿verdad?, las virtudes que tiene, porque en el fútbol paraguayo un lateral derecho que es completito como la de Rodi, para mí no he visto mucho, ¿verdad? Pero te necesitas estar convencido de esa capacidad
ser disciplinado, ser humilde y buscar su crecimiento definitivo, ¿verdad? Porque Rodi es un chico que ha venido de varios equipos también que han anduvido bien. Después creo que también por falta de esas conversaciones y de ese convencimiento ha quedado ahí, ¿verdad? Y a mí me corresponde, digamos, hoy día conversar con él, hincarle para que pueda aprovechar siempre los momentos, ¿verdad? Y después hemos probado también lo de lateral izquierdo, que estuvo también Joel Jiménez en muchísimos partidos. De repente lo vi mejor a Cachi Vera, también vino en estos partidos, lo hizo bien. Después lastimosamente también se lesionó. Y aparece también Alborno, que también ha llegado, le habíamos dado la oportunidad de jugar, después se había expulsado, a su retorno tuvo una lesión en el aductor. Y en estos días, semanas que vino, se recuperó jugando, optamos esta vez por él, que también ha cumplido en el partido de ayer, ¿verdad? Después está lo de Julio Báez, está lo de Diego Fernández, que son chicos que también le da una vitalidad, a Julio le da juego también al equipo, y tienen esos complementos también de un complemento alto a una vez mediana, pero nosotros, nuestro nivel es que tiene que tratar de mantener el nivel alto durante todo ese tiempo que esté dentro de la cancha, y después lo que complementamos con Champertier arriba, con el chico Mati Medina también, que es un chico demasiado bueno en la entrega, en el trabajo, como persona también es demasiado humilde y tranquilo entre sus compañeros, se hace querer, como se dice, le quieren mucho, y eso también es un buen complemento, ¿verdad? Porque atrás de ellos está lo de Ángel, que ya viene jugando, está también un chico Cáceres también, que lo tenemos en la vista también, que es un chico que juega a la sub-19 en reserva, que viene metiendo goles, que es de buen físico también, que lo estamos teniendo también acá en el plantel, que en algún momento yo sé que apenas vaya bien el equipo va a tener su oportunidad. Ahora, y seguro que va a darnos también alegría, ¿verdad? Julio, el caso de Alfredo Aguilar, suplente, ¿y qué haces con Osvaldo Martínez? En la portería está ahora Gonzalo Falcón, y hablamos de juventudes, jugadores jóvenes que vos le das cabida, algunos de amplio recorrido, se le habla, son conscientes y dicen, no hay problema, caso Aguilar, hago banco. ¿Qué pasó con Osvaldito Martínez? No, Arturo, Osvaldo, cuando yo llegué, él estaba lesionado. Yo conversé con él que apenas se recupere, él va a tener la misma posibilidad que son compañeros, la de trabajar y la de procurar por un lugar, ¿verdad? Eso es lo que yo había manifestado, porque así tiene que ser. Inclusive yo había hablado con el presidente para que él también continúe también de mi llegada después del término de la primera parte, que fue la apertura. Creo que es un jugador muy importante también, con un montón de experiencia, que ha ganado muchísimas cosas también. Y bueno, venía trabajando. Ayer tuvo la oportunidad también de estar entre los concentrados, de estar en el banco después de varios partidos. Y bueno, vamos a venir intercalando, así, Arturo, buscando siempre la forma. Ley Samón estuvo en el banco, al partido anterior estuvo Juan Núñez, partido anterior estuvo también Alan de Ledemas también, que Alan, ¿verdad?, que estuvo también. O sea que son jugadores que vienen trabajando, y voy buscando su momento en la semana, ponerlo en el banco. Lo de Alfredo, por ejemplo, desde mi llegada ha tenido muchísimos partidos también jugando. Después, bueno, son decisiones que nosotros lo tenemos que tomar, porque nos corresponde a nosotros, buscando siempre lo mejor para el equipo, ¿verdad? Porque cuando venís y no conseguís resultados, siempre es donde vos empezás a buscar, como diría, el rompecabezas con esto, porque una vez también nos hemos complicado también con lesiones, ¿verdad? Que complica un poco también, ¿verdad? Pero hoy creo que hemos tratado de mantener un equipo, y ha traído también triunfo, ha traído confianza, pero hoy el comportamiento de todo es un comportamiento de estar bien, de alegría, porque yo sé también que los jugadores son muy especiales en todo sentido. Entonces le buscamos forma y lado. En algún momento uno que se pone un poquitito allá, cabizbajo, mirando abajo, porque no está jugando, porque no se le tiene en cuenta, pero es normal. El jugador tiene que enojarse cuando no juega, pero tiene que trabajar como nunca en el día a día para conseguir ese espacio, ¿verdad? Porque uno habla por experiencia, porque en donde me ha tocado ir como futbolista,
he jugado, me he entregado en las prácticas y siempre voy a inculcar eso, ¿verdad? Y cuando no juego es donde más tengo que entrenar y donde más tengo que demostrar ese deseo de jugar. No tengo que ponerme cabibajo y ponerme hacia el costado, porque eso nunca va a ayudar, ¿verdad? Entonces tratamos también de conversar y transmitir eso, ¿verdad? Por ahí no todas las veces vas a tener toda la precisa o unas decisiones exactas. Erramos también como ser humano, pero yo estoy seguro que vamos a errar en lo mínimo, pero en el trabajo tratamos de darle la misma endereza a todo y el mismo respeto que se merece, ¿verdad? Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Julio César Cáceres. Los viernes con tarjetas de crédito de la Caja Mutual aprovecha en hoteles, restaurantes, estaciones de servicios y adelantos en efectivo. Con 20% de ahorro, más info al 218-4000, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Vamos a ir con Víctor y después con la señora Andrea Riego, señorita desde Martel. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Finalizó el sorteo del preolímpico Venezuela 2024 y este es el grupo que le toca a la albirroja. Compartirá el grupo B con Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Reitero, los rivales de Paraguay en el preolímpico: Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Solamente, y hay que mencionarlo una vez más, clasifican 2 por grupo. Así que le tocó esta zona donde, por ejemplo, Argentina y Uruguay parten seguramente como favoritas. Paraguay está allí expectante a conseguir uno de los 2 cupos al cuadrangular final. El grupo A lo integran Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador. Reitero, el torneo arranca el 20 de enero del próximo año, se extenderá hasta el 11 de febrero. Las ciudades sedes serán, en este caso, Caracas, Barquisimeto y Ciudad Valencia. Entonces, grupo B: Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú para el preolímpico, Arturo, compañeros. Muy bien, ya volvemos después a vos. Panal Seguros te trae seguro de vida rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. 12. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero podés ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con Andrea Río, ¿cómo te va, Andrea? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, continúa la promo más, es más de una tienda Martel. Aprovechar los descuentos escalonados. Contalo, Andrea, lo que ofrece Martel hasta hoy. Contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento. Hoy sí es nuestro ultimísimo día de la promo Más es Más. Porque originalmente era hasta el martes, pero como empezó a gustar tanto, dijimos vamos y que extender hasta el viernes. Entonces les cuento qué es lo que pueden encontrar si es que se van hoy a nuestras 14 tiendas, porque en las 14 tiendas tenemos la promo. Entonces les cuento, si ustedes van a la tienda y eligen una prenda, tienen 20% ya sí o sí, 20% de descuento. Ahora, si eligen 2 prendas, van a tener 25% de descuento sobre el total. Y si eligen 3 o más, o sea, si elegís 4, 5, 6, tenés 35% de descuento en todo lo que compres y con todas las formas de pago. Eso también es importantísimo. Y hablamos de Martel, Wrangler y Lee, con todas las formas de pago, lo que estás diciendo. Exactamente, sí. Vos podés elegir, por ejemplo, una camisa de Martel cuello perfecto, el jean Wrangler que mejor te quede y una t-shirt de Lee. Y las 3 prendas van a tener 35% de descuento. O sea, no hace falta que sean todas de la misma marca, puedes ir combinando. Se entiende, y en las 14 tiendas Martel. Así mismo. Y bueno, y hay que aprovechar, Andrea, ¿qué más querés decir con relación a esto de Martel? Una prenda 20% de descuento, 2 tenés 25% en ambas prendas, y comprando 3 o más, 35% de descuento, Andrea. Así mismo, esta es la oportunidad si quieren renovar su guardarropa o si quieren ir con amigos y familia para aprovechar de la promo juntos. O sea, de vuelta, recuerden, más es más. Imagínate, si se van entre 3 amigos y hacen una compra de un montón de prendas, van a tener un muy buen descuento. Muchísimas gracias, aprovechemos en la tienda Martel. Muchísimas gracias, Andrea.
Gracias a ustedes. Gracias, Andrea Riego, desde Marte. Crystal Hawks, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal Hawks, más de 50 años cristalizando sueños. En enero y febrero el preolímpico Sí, en Venezuela. de enero a febrero. Llega todo. Y después en París los Juegos Olímpicos. En París. Y solo dos cupos. De estos pasan los dos mejores primeros de cada grupo para el cuadrangular, y en ese cuadrangular lugar solamente para dos selecciones a nivel continental para representar a Conmebol. Citrón, detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de la limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. 12-14. Aprovechar los mega descuentos en Puntos Parma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Puntos Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Repasamos el grupo B. Paraguay va a estar con Argentina, Uruguay, Chile y Perú en el grupo B. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cabeza de serie del grupo A, la selección local: Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador. Fracción Parques de Cordillera, entre Atiraica, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hoy 19:30, Libertad Ameliano. Se juega en cancha de Libertad Ameliano 19:30. Prueba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983-459-139 o en proven.com.py. École, hoy coité. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Mañana 2 partidos, en para 1, Olimpia Trinidense, 18 horas. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Cerro Resistencia, el día de mañana igualmente, 20:30, Cerro Resistencia en La Olla. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa, 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Hablando de Cerro, regresa al equipo titular Alan Benítez. Está para ingresar por el otro Alan, por Alan Núñez. Y otro que sería titular, Carrascal, el colombiano, por Fabricio Peralta, que está suspendido por acumulación de tarjetas. 2 cambios en principio en el equipo de Cerro. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Ancelotti llega antes a Brasil. Están anunciando que Ancelotti va a llegar antes del junio del próximo año para dirigir a Brasil. ¿Cómo te va, Nicole, Diego? ¿Cómo están? Comandante, ¿cómo estás? Bien, señor, un saludo. Bueno, la victoria de Luqueño. Sí. Lo que dice Pablo Aguilar. Sí, pieza clave, importante en el fondo. Gran partido de Aguilar, de Rojas, y 3 triunfos al hilo de Luqueño en la actualidad. Aquí tenemos. Sí, gracias a Dios. Bueno, estamos encontrando lo que en principio nos costaba mucho, conseguir el arco en cero, comenzando de eso, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que cuando las cosas no están saliendo hay que replantearse muchas cosas, ¿no? Como siempre se dice, ¿no?, de atrás para adelante, y es lo que venimos haciendo, tratar de bueno, primeramente no recibir gol, y sabemos que en cualquier momento nosotros podemos hacer daño. Y seguir intentando, seguir trabajando. Eso es
eso es creo que la clave, ¿no? de todo eso, de seguir trabajando, de nunca rendirse, y bueno, gracias a Dios se está dando, digamos, estos triunfos que son importantísimos para nosotros. Pablo, ayer te retiraste ya en los últimos minutitos, es más bien por una cuestión de cansancio, para gastar un cambio más nada más, no es nada de gravedad la lesión. Sí, es que venía con una molestia en la rodilla de un tipo una tendinitis y bueno, justo ayer también en las mismas piernas un golpe fuerte que bueno, me hizo como una palanca y bueno, a lo último ya no podía más, así que vino el cambio por eso. Sinceramente tenemos un grupo joven con mentalidad, digamos, mentalidad de grande, ¿no? Que sabe lo que jugamos, sabe lo que representa esta ciudad, porque aparte de este club nosotros representamos a toda esta ciudad, sinceramente, y sabemos lo que jugamos, y sinceramente es lo que hablamos mucho, no salían las cosas, se venía jugando bien, pero no conseguíamos los goles y a nosotros nos hacían fáciles. Entonces la única forma es seguir trabajando, cuando eso también se había hablado del tema del cuerpo técnico y bueno, nosotros sabíamos que eso dependía solamente de nosotros, o sea, venía otro cuerpo técnico y iba a hacer tal vez la misma cosa. Si nosotros no nos mentalizábamos, si nosotros no comenzábamos con el cero, realmente, como se dice, replantearse todo, y creo que esto nos iba a funcionar. Así que eso es importante de hablar, de escuchar también a los grandes, a los chicos, a todos hay que escuchar y buscarle la solución. Y gracias a Dios nosotros sabemos de lo que nos jugamos, que son 3 victorias importantes para nosotros, pero sabemos que queda mucho todavía. Nosotros no tenemos que relajarnos, eso hace categórico para nosotros que no nos tenemos que relajar en ningún momento y seguir, digamos, por este camino a hilar más triunfos, sería más importante para todos nosotros. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. Nicole, Diego, esto decía Pablo Aguilar, y estamos con Víctor Villalba, y ustedes tenían hace poco en pantalla el tema de las series preolímpico de Venezuela y la presentación de Carlos Jara, sub-23. Víctor, buenas tardes, Monumental NPI. ¿Qué tal, Arturo? Renovado, saludos para todos, el saludo también para Diego y Nicole. Nosotros ya estamos aquí en la APF, a las 13 la presentación del nuevo cuerpo técnico del Albirroja Sub-23 con miras al preolímpico de Venezuela. El entrenador Carlos Jara Zaguer, el asistente técnico Jorge Martín Núñez, preparador físico José Núñez y preparador de arqueros Diego Barreto. Los directivos de la APF que estarán a cargo de este plantel serán Rubén Martín Ruiz Díaz y Oscar Zaputovich. Del 20 de enero al 11 de febrero será la competencia en 3 ciudades de Venezuela: Caracas, Ciudad Valencia y Barquisimeto. Y repasamos una vez más en las series que se acaban de sortear. Paraguay cayó en el grupo B, compartirá zona con Argentina, Uruguay, Chile y Perú. De este grupo solamente 2 clasificarán a la fase final, que en este caso será un cuadrangular en donde solamente los 2 primeros irán a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy empieza oficialmente el operativo, Carlos Jara Zaguer al frente, y lógicamente cuando arranque la conferencia, que será a las 13, tendremos más detalles de cuál será la planificación del trabajo de esta selección que buscará uno de los boletos a los Juegos Olímpicos de París. Bueno, muy bien, muy amable, gracias, Víctor. Hasta más tarde. Hasta más tarde, a las 13 la presentación. Nicole, Diego, Vinicius, brasileño. Sí. Es el nuevo técnico de esta escuela. Con un currículum importante, pasó por Fluminense, Bolívar de La Paz, anteriormente Figueirense, Chapecoense, y decía, viene por el objetivo, por lo que es futbolísticamente. No va a percibir nada, así, económicamente hablando. Si el equipo se salva, pertenece en la categoría, se tendría que hablar. Como dice, esto no tiene precio a lo que viene. Vinicius no le va a poner precio. Bruno, su representante, Breno lo trajo y hablamos con él, está en el país. Vinicius, el nuevo técnico de Tacuary. Situación muy difícil, y usted sabe el momento de Tacuary. ¿Qué es lo que rescata? ¿Qué es lo que vio del nuevo equipo Tacuary para usted? Eu creio muito. Ano passado, em equipe de confiança,
estava em la mesma situação. 8 jogos, teníamos que ganhar 4 e a probabilidade de descenso era 70%. E conseguimos salvar. E Taquaril não é muito distinto disso, não? Creio muito que a mentalidade, a força de pensamento, de mentalidade é o mais importante neste momento agora. Eu trabalho muito com toda a gente, com o grupo, com a motivação, obviamente também com a parte tática, técnica, pero o mais importante que Taquaril necessita hoje é de confiança. Os jogadores sempre jogam com confiança. Se não há confiança, não há bons jogos, não há buenas partidas. Usted viene sin ningún interés económico. Sí lo va a recibir algún dinero, como se dice, en caso que Taquaril salve la categoría. Si Taquaril no salva la categoría, no hay dinero que reciba, ¿es así? Sí, sí, está correcto. Primeira coisa, se minha carreira, minha vida é pautada por que eu acho e faço por. Estou acá fazendo com prazer e este grande desafio. Para mim é grande desafio e eu faço a hora com amor. Então, isso não há preço que se pague. Toda a minha carreira. Eu estive em Fluminense, era dos 3 mais bem pagos do Brasil como coordenador técnico, e eu saí para Ituano, uma equipe muito pequena. Então, minha vida não é pautada por dinheiro. Esse desafio para mim é muito interessante, por vários e vários aspectos. E eu me sinto, como próximo também a Breno, na obrigação de não ajudar. Ninguém ajuda ninguém, mas compartilhar esse momento para sacarmos Taquaril dessa situação incômoda. Disconformidad de Regis Márquez, falta de dedicación, de esmero, de esfuerzo, decían los jugadores, y que incluso estaba decepcionado con varios de ellos, decía el gerenciador Regis Márquez, Vinicius. Os jogadores, em algum momento, teriam que ser responsáveis pelos resultados, Arturo. Este grupo está regalando pontos a equipos que não cobram há 2, 3 meses e estão com sueldo al día. É que me dá vergonha por Marcos Cáceres, me dá vergonha por mais 3 ou 4 jogadores, ¿me entendeu? Eu, como gerenciador, tenho vergonha de mirar a cara de Marcos Cáceres. Todos os jogadores de Taquari estão al día. Todos os jogadores de Taquari concentram em hotel 5 estrelas. Muitos não vão conseguir clube ano que vem, porque eu conosco o equipo que descende e assim é. Muitos dos jogadores que estão aí vão ser o final de sua carreira. É uma visão de uma pessoa que está mais próxima, mais cerca deles. Temos que respeitar. Os jogadores podem absorver isso, não? Falei ayer com o presidente, muitíssimo, falamos sobre todo. Tenho que respeitar isso, pero a hora, a responsabilidade cabe a mim e a jogadores de sacar e cambiar este pensamiento de Regis. Esto decía Nicole Diego Vinicius, nuevo técnico, compañeros, y recordamos las palabras de ayer de Regis Márquez, muy disconforme con Taquari, que todo permanecer en la categoría. Así mismo, y él decía que en Brasil en la Serie B ya salvaba al equipo de Confianza, algo similar, le quedaban pocos partidos y logró eso, y a ver ahora qué pasa con ese técnico ya de mucha experiencia y un currículum importante en Brasil. Tenemos tiempo todavía, Nicole Diego, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Porque lo que decía, ahora vamos a ir al caso, hablamos con Luqueño, hablamos con Cáceres, hablamos con Pablo. Lo que decís vos tuviste ayer en la cancha, el tema de General Caballero. Sí, no fue la mejor versión de General Caballero, en el segundo tiempo pegó bastante, sí un buen trabajo defensivo, ofensivamente no estuvo bien, y era un partido atractivo ante Libertad el lunes, el próximo juego de General Caballero. Claudio Duarte, el técnico de General Caballero. Tal vez en el segundo tiempo caímos un poco en el nerviosismo del partido, ¿no? Pero en líneas generales sabíamos que mira, quedan 7 partidos, con el de ayer fue la noche, sabíamos que quedaban 8 finales por disputar, ¿verdad? Lo llamamos partidos finales porque se están jugando muchas cosas. Ayer Luqueño con la victoria que obtuvo antes de nosotros nos dejó un poco relegado en el tema de la tabla acumulativa, en la pelea por un cupo a la Libertadores, a la Sudamericana, perdón, porque ese es el objetivo que tenemos. Creo que el primer objetivo, mirando un poquitito así
Falta partidos por jugar, ¿verdad? Pero sacamos creo que 9 a 10 puntos de ventaja a Resistencia y a Tacuarí, que son los que están por debajo nuestro. Entonces creo que mirando un poquitito esa tabla de promedio, por ahí tenemos un poco de oxígeno y queremos entrar en un torneo internacional, y ayer fue un partido con un rival directo para ese torneo, ¿verdad? Partido difícil, creo que Luque tampoco tuvo demasiadas chances, fue un partido difícil, cada partido tiene su dificultad, su complejidad. Ayer tal vez no nos sentimos tan cómodos, también ellos jugaban en su cancha, con su gente, con su público. Creo que fue el primer partido en el año que nos ganan. Anteriormente los dos lo habíamos ganado en Mallorquín, y bueno, triste por la derrota, pero ahora se viene Libertad. Nosotros somos conscientes que le podemos ganar a cualquiera también, somos un equipo muy fuerte, ¿verdad? Lastimosamente ayer caímos, pero confiamos mucho que vamos a lograr sumar esos puntos que nos den esa tranquilidad en el promedio, y también tratar de pellizcar ese torneo internacional que todos queremos. Ayer, del rasgo del primer tiempo, creería que si miramos hacia algunos puntos positivos, creería que te agradó porque fue un muy buen trabajo defensivo. Siempre en los momentos oportunos tus defensores estaban cortando allí. Esa transición de defensa-ataque es lo que faltó, que ya para el juego ante Libertad y jugando el local creería que ya va a recuperar nuevamente esa versión de General Caballero. En defensa, por lo menos el primer tiempo, me agradó bastante el trabajo de tu equipo, Tradio. Sí, nosotros somos un equipo corto, siempre somos un equipo corto, ordenado, tácticamente trabajan bastante bien todos, y bueno, eso nos deja una tranquilidad a nosotros, ¿verdad? Casi ningún equipo nos pasó por encima. Obviamente perdemos, los rivales también juegan, siempre repito eso, no es cómo se trabaja ni se planifica. El rival también tiene lo bueno, tiene también cómo contrarrestar el juego nuestro. Entonces es fútbol, ¿verdad? Es fútbol, pero tranquilo por lo que tenemos. Lastimosamente ayer se nos lesionó nuevamente otro central, tenemos la baja también de Manuel Romero, uno de los jugadores más regulares que tenemos, pero en contrapartida tenemos a José María, que cumplió bastante bien también ahí. Son los puntos negativos tal vez que tuvimos ayer, pero yo confío mucho en lo que tengo, ya nos falta muy poco para llegar a ese objetivo, gracias al trabajo, al muy buen trabajo que están haciendo estos profesionales, ¿verdad? Tenemos partidos muy trascendentales de aquí a lo que termina el torneo, y bueno, vamos a tratar de encarar de la mejor manera. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Esto decía Claudio Duarte, Nicole, Diego, y estamos en duple con NPI. Hoy juega el puntero absoluto, van a estar Diego, Fabián, Víctor Villor y los compañeros Nicole a través de Fútbol a lo grande Monumental. El partido de hoy. Sí, Libertad ante Emiliano que no está pasando por una buena racha en los últimos partidos. Está complicado el equipo de Humberto García ante el mejor equipo Libertad, que no tendrá Tito Villalba, una baja importante. 19-30 en Tuyucó el partido. Sí, señor. Y bueno, Nicole, digo, ¿charlamos más o nos quedamos acá? Ahora, la victoria de Luqueño, qué bueno lo de Luqueño, Arturo, Jorge, porque se escapa al promedio, está por encima de General Caballero, por encima de Emiliano, el propio Guaireña, y los de abajo, Resistencia y Tacuarí, que siguen peleando por no bajar de categoría. Y eso es lo que decíamos hoy de Nicole, digo, con Cáceres, no nosotros, el propio Cáceres, el técnico. Lo que queda y lo bien que le da una clasificación internacional. Se está olvidando un poco de lo que es permanecer en la categoría, porque el camino a esto van a seguir. Eso es lo bueno para Luqueño. Y en lo malo es enfrentamiento de barras. Sí. Volvió a pasar. De los 2 minutos al comenzar el partido ya se comenzaban a tirarse bollones, botellas. En el segundo tiempo lo mismo, en un momento la policía, pero esta vez bien los cascos azules para replegar. Y lo malo, ver a niños, a madres, a abuelas, abuelos corriendo en las graderías ya en el inicio del partido. Ese es el punto negativo. Partido a partido, cuando juegan de local en cancha de Luque, se da este enfrentamiento entre los vándalos. Y no hay caso. No hay forma de controlarlos, y estos siempre son abucheados por los hinchas de preferencia y platea por el mal comportamiento. Es decir, hay reacción de otros sectores. Porque en Luque va la familia, claro. Esa es la realidad, y se encuentran con estos inadaptados. La mala imagen que se da fecha a fecha. El partido pasado igualmente habían ganado del local, y al final cuando todos festejaban, ellos estaban tirando bombas, piedras,
y la gente corriendo. Y bueno, Nicole, te digo, ha sido un gusto, feliz fin de semana para ustedes. Gracias, comandante. Gracias, muy amable, gracias. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresá a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Le dije a Gustavito Sánchez hoy que ese tema no puede ser debatido por media hora. ¿Sabe cuál es? No, señor. El árbitro que da 10 minutos agregados. Juan López. Lo de ¿Quién? López. ¿Para qué se acabó? Juan Bar López. Y vengo porque están hablando del tema que propuse. El niño le dije esta mañana en mi bloque al comandante. ¿En tu bloque? ¿Tú estás loco? Sí, Eso es... nuestro era ayer. Ese es suyo. Ay, pero estamos todos locos. Ahí está tu WhatsApp ahí. Sin escuchar todo Gustavito vamos a estar de acuerdo, porque ya lo de Juan López... Bueno, que es un caso... Ha de ser el árbitro en el mundo. En el mundo, y no sé, no creo que me equivoque, que mira el VAR. Que más se recuesta en el VAR. Por eso es Juan Bar López. Antes era satélite, pero ahora es VAR. ¿Y le van a dar cuánto tiempo esta charla de VAR? No, pues ahora hay que hacer, Arturo. Se supone que el discurso se supone que el discurso de nosotros es buscar el fútbol paraguayo que progrese, pero con esta clase de árbitro, Arturo, retrocedemos. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Pero no, 100 minutos se juega cada partido que Juan López arbitra. Sumaba que tiene algunas cosas que justo a él le pasan. Sí. Un penal al ángulo, ¡pup! Se rompe la red. Yo creo que es un tema, Arturo, a profundizar, no sé con quién, con... Pero no es para hablar media hora del caso. Espera. Cena, poder de síntesis. Mal arbitraje, roba tiempo al espectáculo. Pero le pasa a él, o sea, y Tigracula, tipo, ¿verdad? Tigracula, tipo, o sea, todo le pasa a él. Se le rompe la red, cuando hay alguna duda, él le llama al VAR, se enreda solo. ¿Puedo ser? Vení por Rodrigo, avanzamos tu WhatsApp, ahí sentate ahí. Si quiere lo dice escuchar a Gustavito, si no se sienta a esta altura de mi vida, con los años que tengo. Vamos a hablar media hora, error arbitraje, que intervenga, ya terminó. Pero no tienen los pinta de árbitro, pobrecito. Yo no quiero herirle. No, eso ya es personal. Bueno, por eso. ¿Qué número tiene nuestro WhatsApp? 0971-1080-10. Repetí, por favor. 0981-1080-10. Primero, eso no tiene pinta de árbitro. Y no tiene, Arturo. ¿Vos sabés quién fue Arpifilo? No. Espera. Por eso hay cosas a mí que me dan por las bolas. Pero así corría, Arturo. Así candelomba ahí. Otra cosa. Arpifilo. Buchanan, podemos mostrarle la foto. Arbitró el mundial incluso. Sí. Era un árbitro que cuando venía acá decía, es uno falo. Falo se dice en portugués. Sí. Y hablaba hasta por los codos una vez que vos le entrevistaste. Una vez que hablaba. Y era chiquitito, flaquito. Y vos decís, ¿quién le va a respetar? Mostrarle vos. Arpifilo, mostrarla a él. Ahí está, la estatura más o menos Maradona tenía. No, y vos decís... Me parece Federico Ríos, su rasgo así de morocho, ¿verdad? ¿Quién no? Más flaco, este más ya blanco. Sé, No, ese no. Mostrarle la arbitrando, una más actual para que vos veas. Sí. Eso le parecía a Garnero, cuando le criticó a Julia Dosa. No, pero no tiene doble discurso. Yo no tengo doble discurso. ¿Quién dijo que Garnero tiene doble discurso? Para mí tiene doble discurso. Pues eso decís vos. Lo de Iván Ramírez fue doble discurso. ¿Cómo va a ser? Ay, Arturo. Ahí está, ¿viste? ¿Te pasa Federico Ríos? El tamaño de Maradona. Es morochón, sí. Pero Arturo, la verdad que... Neta voy a estar de acuerdo contigo. 100 minutos cada partido, Arturo. Dos pavelas partido. Si vale la pena, esperá. Vamos a calcular eso. Tira siempre lo malo en el arbitraje. Esperá un ratito. WhatsApp ahí se pone. El mundial incluso. Era un árbitro que cuando venía acá decía, es uno falo. ¿Y después? No, y repite lo que vos estás diciendo. Porque es tema, pues, porque es tema. ¿Qué es lo que es tema? Ya cuestionarle ya está. Vamos a hablar de Cerro Olimpia. ¿Por qué pico se plaguean? Porque se juega 100 minutos. Plaguean cena con esos jugadores de esos equipos que hacen horas. Ahí aprende. Nosotros queremos ver fútbol, no queremos ver jugadores en el piso. Sí, pero una cosa, si cada vez que un jugador se tira al piso y él se va a revisar el VAR, hermano, pero ahí en este partido se perdió tiempo por el tema del VAR, porque se repetía. 18 veces va a mirar el VAR, Arturo. Sí. Va él a mañana y encima es para sacar tarjeta amarilla, ¿sí o no, niño? ¿verdad? Así mismo. Entonces, no sé, será un tema, pues, qué sé yo, un tema perenil, lo que sea, pero es para analizar. De toda la historia del fútbol paraguayo, para mí es el peor árbitro. Sí, desde que está en el periodismo. Sí, desde que estoy en esto. Gustavito, Nico, es la voz de lo que no tiene voz. Siempre es bienvenido. Muchas gracias.
pifiada total con el tema de Robert Pereira. Aceptándole callar. No, claro, si hablamos con él. Yo no tengo por qué aceptar o no aceptar. Hablamos con Pereira y no se dio. ¿Cuál es el problema? Yo tengo una información de adentro que... No se dio y le molestó. Ya está. Ayer tenía que decir... ¿Y qué si hay información? Nadie quería agarrarte a guardia, Arturo. Pone vos que ya te llamo. Perdón, me salió del alma. Vení a Bristol y aprovechar los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Gran variedad en televisores, lavarropas, aire, split, celulares y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estaba para Robert Pereira y no se dio. Pone, güey. Para ese mercadito hablan todos juntos. Tiene razón. Cuando yo hablo, ustedes me enciman, Arturo. Tiene total razón, tiene. Yo hablo y, ¿verdad? Y me enciman. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. Otro tema, antes que se olvide, lo del Luque. Yo me asusté ayer, niño, viendo por televisión. Hubo un momento que la barra corría hacia el túnel. Yo no sé para qué corrían. Empezaron a salir hacia el túnel. Para atrás, sí, para atrás. No, ahora yo digo... No sé si algo pasó afuera, pero no, por lo menos inicialmente no. Estos lacras, ¿cómo lo que ingresan en las calles? Y está permitido, la autorizan. No, pero a los 2 minutos comenzaba recién el partido y ya se estaban peleando. No sé si la APF tiene que hacer algo al respecto. Primero el club deportivo... Es una costumbre que Luque y Cerro se peleen en la herida. Vos acabas de preguntar cómo entran. Sí. Aprendé a escuchar. Sí. Porque vos que sé que sos DJ y crees que la música va nomás. Sí. Para hablar hay que aprender a escuchar. Primero, Luqueño y su propia dirigencia saben lo peligroso que son. Tenerlo afuera puede ser peor. Te pueden incidir más todavía. Porque ya no hay control de Luqueño con ellos. Sí. Denunció el propio Dani Rodríguez en una nota enviada a la APF, ¿verdad que es cierto? Con nombres. ¿No? Con nombre incluso. Pero se le suspende de Guaú, después no pasa nada. La suspensión tiene que ser de verdad. Esa es de la APF. Esa fue sanción de APF. Sí, una de las barras arrancó el partido y entraron con petardos, con cebollones, humos, que en principio controla, hay sanción, o sea que le diría que una multa va a recibir igualmente por eso el Deportivo Luqueño. Allí no hubo buen control de la Yo policía. hablé con una niña ayer que es luqueña y me dice, yo no me quiero ir a la cancha ni con mi papá, ni con mi hermanita, porque yo tengo miedo. La imagen, los niños corrieron en la gradería, comenzó el partido y los niños corrían, las familias corriendo allí en graderías. Cierto, tenés razón, para todos ellos. Comandante, buenas tardes. Antes cuando vos hablabas, los muchachos se ponían firmes. Y ahora los niños muy madres, güey. Poné orden, comandante, ahí. Sí, señor. Cállate un ratito. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la mejor variedad de cortes. Encontrarlos en los salones de venta de la cooperativa Shorty Cero en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty Cero. Comandante, decirle a Nahuatavito que se dedique nomás a lo suyo. Operador. Ya poina. No, pero ¿por qué tenés que ser así peyorativo? Eso está mal. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasás al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. ¿Le puedo decir algo? No, mejor no. No diga nada. El otro le calla. Ayer no te tiene que callar. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Me encanta la idea. Sí, me queda bien. Bueno, déjalo. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Sí, pero yo no sé para qué me llaman si que van a ponerle aquí los oyentes. Entonces yo me voy a sentarme allá porque si me llaman para que yo hable y ponen otra vez los oyentes, entonces ¿en qué quedamos? La audiencia se va a enojar, mi pueblo se va a enojar. ¿Alguien te llamó primero? Sí. No, tenés razón. Ahí ya partimos. Pero yo vengo para debatir con niños, con Arturo y poner oyentes, entonces ahí lo que mi pueblo sale al tu pueblo. Anda, sentate. Sí, me voy. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalá Bemyflores. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Comisaría Tercera de Luque. Ahí te envían niños. ¿Vos podés abrir esto? Sí, señor.
Facebook, Vamos a abrir. En vivo, informe, como decir, ¿qué esto es? Ven un poco, ¿qué tal Francisco López? Hola Arturo. La misma Policía Nacional es cómplice, dice. Porque los hinchas que fueron suspendidos por 3 años entran como si nada en cancha del Luqueño. ¿Ese qué es? Es un informe, es un link de la página de Azul y Oro, cuando le hacen la nota al comisario. Es un tema que hasta que no se cambie la ley y no se sancione bien, de verdad, vamos a seguir lamentando. No estoy de acuerdo con Gustavito dejo en claro mi postura de ¿por qué tenemos que juzgar el aspecto físico de tal o cual? Yo estoy de acuerdo con vos. Si es árbitro, juzguemos por su cualidad técnica, que es mala, dicho sea de paso, que no es un buen árbitro, no lo estoy defendiendo, pero no entremos en el... ¿Por qué tenemos que...? No, ya sé, pero vamos por el ataque vamos a evaluar su trabajo, no su cuestión física o cómo viene. Pero el niño en la plaza. Yo también la aplazo. Para mí es así como dice el niño, el peor árbitro del lote de árbitros que están arbitrando es Juan López. Y aparte tiene esa cuestión de que increíble, pero les tira el problema. Él les tira el problema. Siempre hay problemas en su partido. 4 veces fue en el primer tiempo. 4 veces. Y se lo ve muy inseguro en la manera de llevar los partidos. Manejo de partido aplazado. ¿Qué dice? En mi bloque, Gustavito, hoy está CKP. Estudia en el Instituto de... Le apagaste por la velita a Freddy Ceballos. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. K-Che Comisario Principal Arnaldo Ariel Irala. ¿Qué tiene que ver él? ¿Qué tiene que ver? ¿En Luque? El comisario. Sí, es el comisario principal ahí. El comisario, sí. Por lo que... Ahí le mandamos el teléfono a ¿cómo se llama? A Gerardo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Y cuándo quieren venir acá a regalar esto? Porque ahora estamos con, dice así, Titón Sacarelo. La chica de Cerro campeona sub-19 te quiere visitar en el estudio y regalar remeras firmadas por ella. La goleadora de Sobrina y su papá fue el que... bueno. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? Ponemos por otra vez eso. Arturo, así vamos a estar toda la tarde. Y tenés razón. A las putas. Tenés razón. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally del Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024 con Supra 95 por un año, combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes en combustible Copetrol tenés un cupón. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, ¡vamos! Gustavito, ponle orden ahí, mi amigo. Que te respeten, hacerte respetar. No puedes hablar tranquilamente vos. No te dejan hablar, no te dejan expresarte. Nuestra voz sos vos. Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Ni Mark, lo que la fábrica no te dio. Es una lástima que un gerenciamiento como el de Regis Márquez ingrese en Tacuarí y traiga a todos sus jugadores paquetes para jugar y no le hace jugar a los chicos de la casa. Le deja marginado y además ni se le da la oportunidad a ninguno de los chicos que estaban en la fase previa que estuvo Regis Márquez en Tacuarí. A mí me llamó la atención de que Matías Almeida no estuvo ni considerado para el último partido. Venía siendo titular, después lo sacó en el partido en cancha de frente a Nacional y después ya no figuró más. Gómez y Par Ortega jugó y no jugó, caso parecido. Sí. Gómez y Par celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de un All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en gomezipar.co.py. Gómez y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Qué tal, Arturo Matecopio? Ayer el árbitro Blas Romero creo que le pesó el partido. Creo que el niño Sosa es testigo de eso. Mínimo
2 a 3 expulsados tenía que General Caballero. Patada metieron ayer, Arturo. Walter Rodríguez, uno de ellos que pegó bastante. En un momento se le fue el partido a Blas Romero. Como que quería todo con la amonestación verbal nada más sostener. Él es de una línea preventiva, sí, pero... últimamente viene bien, pero viene... ayer se complicó, ayer se enredó. Hubo momentos que tenía que algunos recibir más de una tarjeta. Rodríguez era uno de ellos, principalmente por acumulación de amarilla se podía ir. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad de Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo? Visítanos en los centros de Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Fuerza, Arturo, desde la gerenciador de Tacuardo. Era Robert Pereira, era su 23 Aldo Badilla ayer. ¿Qué es lo que les pasa? Este domingo 3.250 millones en premios en el grandioso Una Flota de Vehículos, en el poderoso un Audi Q2, más 2.000 millones y salen sí o sí 300 millones cash. CNTC por Yo le Emoy. dije ayer al ingeniero Nito Vera, yo me hablo, le dije. Me abro, no informo mal, le dije que Rubén Pérez ya estaba, que no estaba, que no se fue, que le atendía al otro. Primero estaba para venir en inicio, después cada inicio, después yo recibo acá en qué vuelo venía y le dije yo ayer a las 6. Me abro, dije. Pasa que ahí... Espera un ratito, lo que pasa es grave en Luque. ¿Cómo te va, comisario Rodolfo Sánchez? Buenas tardes para su audiencia. Excelente. Otra vez los enfrentamientos, comisario, en Luque. No hay manera, no hay caso entre ellos. Y posiblemente no, porque ayer nuevamente se suscitaron hechos de violencia entre ellos en la gradería. Hay demorados, detenidos, se saben quiénes son, hay denuncias, no hay denuncias formales. No hay denuncia formal, no hubo ningún demorado. O sea, un demorado hubo antes del encuentro, pero que un detenido en este caso tiene en cuenta que tenía orden de captura, ¿verdad? Pero más de eso no. ¿Y cómo se provoca? No hay caso de hablar con los jefes, los líderes. Estaba el niño ayer y que creó disgusto en otros sectores del estadio, comisario, la actitud de los mismos. Y como en anteriores entrevistas ya te dije, nosotros generalmente hablamos con los líderes, ¿verdad?, de ambas barras, que son la barra de Luque y los Chancholian. Antes del partido se habla bastante bien con ellos, pero después ellos ya controlaron a su gente, teniendo en cuenta que no sé cómo, pero están bajo efectos de algo, o en todo caso no sé si conscientemente ellos no se pueden ver, ¿verdad?, los integrantes de ambas facciones, porque como le digo, en cada partido, gane o pierda el Deportivo Luqueño, ellos se comportan así. Así mismo, comisario, yo en los últimos partidos asistí al juego allí en el Feliciano Cáceres. En el anterior había ganado Luqueño y entre cánticos uno ya le tiraba un cebollón al otro, así comenzaba, o uno le lanza una botellita cargada de agua y arranca. Ayer también, comisario, hay un error creo que de ustedes, porque entraron con humo, bengalas, y eso creería, de lo que entiendo, hay multa de APF para Luqueño después. Allí no hubo un buen control. ¿Cómo metieron los humos y las bengalas una de las barras? La verdad que en ese sentido no sabría decirle, como teniendo en cuenta que yo personalmente estuve encargado de la parte de afuera, ¿verdad?, la parte de los bloqueos como subjefe, me correspondió esa función, ¿verdad?, específicamente los bloqueos para que no ingresen los vehículos que circulan de manera normal en inmediaciones del estadio. No estuve yo en la entrada al estadio propiamente dicho, ¿verdad? Por eso de repente no podría yo decirle si hubo un buen o un mal control, ¿verdad? Pero de hecho que hubo un mal control, o en todo caso un control deficiente, porque se puede presumir que metieron ya, o anteriormente ya estuvieron gente por ahí que ya tenían de antemano estos elementos, ¿verdad? Que en algunos casos pasan, entran antes y guardan en los baños, cosas así. Allí es donde tienen, en estos casos, humo. En los medidores alrededor del estadio. Sí. Y a veces haciendo un término nuestro traen los huevitos, entonces ahí ustedes no pueden meter la mano y a veces ahí meten el cebollón y compañía, ¿verdad? En la zona íntima. Claro, de hecho que este tipo de cebollones ellos meten inclusive debajo de las plantillas de los calzados, ¿verdad? Inclusive en los ruedos de su sombrerito, por eso de repente suelen pasar, porque de hecho de que explote 1, 2 o 10 suele ocurrir porque estos cebollones son muy diminutos y en cualquier parte ellos introducen.
Y bueno, comisario Rodolfo Sánchez, ojalá se pueda superar hasta ahora, ahuyentan público, hay incidentes, no se pueden ni ver, dijiste, entre los hinchas de ellos, los barras, no hinchas comunes, los barras. Solamente los barras, entre ellos, los hinchas comunes, por supuesto, van para mirar el partido. Ellos no van a ver el partido porque ellos, entre ellos, se miran, se están hinchando constantemente y posteriormente ya llegan a agredirse de cualquier forma. Chao, comisario, gracias, muy amable. Estamos a la orden siempre, señor. Gracias, comisario Rodolfo Sánchez, subjefe de la tercera de Luque. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. A las 13 de la conferencia. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9SA. Buenas tardes, sí, tiene razón Gustavito, es un desastre el arbitraje de López, que pucha tenemos que buscar promocionar nuevos árbitros para eso. Y lo de Arpigilo sí me acuerdo, Arturo, era buen árbitro. Sí, yo no digo que no, pero era a lo que dice Francisco, no estamos de acuerdo en eso, criticar la parte física. Claro. La parte técnica. La parte técnica, sí. Bueno, listo, ya está, Gustavito. Juga y gana en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido, retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Saludos a Gustavo Rodríguez por su cumpleaños de parte de los embajadores de recorrida. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Kino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Me dijiste vos lo del 12 de octubre, ¿ya tenés, niño? Sí, justo le digo que no tiene firma. Sería bueno que firmen. Sí. No tiene que firmar la... Tiene que firmar, brillante. Tiene que firmar, tiene que firmar. Yo también firmaría jugadores de... Disculpen que le utilice a mi club de Lambaré. Cerro Corá de Lambaré. Pero si no están las firmas abajo. Claro. Cerro Corá sigue todavía cerca del Canal 13. 6 de enero, enfrente. 6 de enero. ¿Cómo se llama ese club? Club 6 de enero. 6 de enero. Donde los muchachos juegan de la Liga Lambareña. Enfrente a Canal 13, sí. No te hablo por otra cosa. 6 de enero, sí. Sigue todavía. Sigue. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Creo que el escenario, ese club queda a la derecha, ¿verdad? Sí, a la derecha. Hasta ahora se mantiene el escenario, del tinglado. Hasta ahora. Sí. Glorioso 6 de enero, dice Fabián. Vive allá a 2 cuadras. ¿Fabián? Del barrio, 6 de enero. En Cantabria sea descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción. Cantabria S.A. Vamos. Una consulta para Gustavito. El caso del árbitro que se va a mirar el VAR, ¿acaso no es por llamado del VAR que se va o él se va porque se le antoja? Explica, pues. Aclaramos un poco eso y vamos a por lo que estás diciendo. Verá un ratito, Gustavito. ¿Vos no le llamás señor reglamento a él? Pero es parte del protocolo lo que dice el oyente. Claro, es parte del protocolo, pero él en cancha no ve. Claro. Porque si es por eso, es un árbitro manejado a control remoto. La próxima vamos a dejar para que juegue. Él va porque lo llama al VAR por algo que él no vio o que el criterio del VAR es diferente. Ahí puede perder. Se le escapa varias jugadas que tranquilo, niño. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Paréntesis con el WhatsApp porque vamos a comentar esta tanda y después Víctor Villar. Asado y fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. 1257. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias calidad Papasa. Ocurre que la conferencia va a comenzar en un instante. Presentación de Carlos Jarazagui. A todo ponerle Bistoni y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni tecnología en lubricación. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta
bodegas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 12.57. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicio de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Seguida, Víctor Villalba. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Yuar, ama como vos. Dice Titón Sacarelo, preguntarle a Gustavito si escuchó lo que pasa con su ídolo Moreno Martí, con la selección de Bolivia. Parece que había un audio donde pide algo más para ir a jugar por la selección. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembug. Redes sociales San Justo Hierros. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. 12.59. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Penalty, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. ¿No está Víctor Villalba todavía? Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. 12.59. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Breve con Víctor, si aún no comenzó. Víctor, ¿la 1 comenzó? Gracias, Arturo. A punto de empezar. Ya estamos Bueno. atentos. En 2 minutos arrancamos. Correcto. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el Pack Fortin, etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelore? Maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de Fortin. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 13-1. Hoy viernes 20 de octubre en los más buscados tenés 40% de descuento en productos seleccionados DAP en todos los locales de supermercados Stock. Pellapuraque, Lomitáneo, Yegurajapamba, Ependejehui. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. Aires Austec, 12.000 BTU, cuota 252.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Bueno, vamos con Víctor Villalba. Víctor. Gracias, Arturo. A punto de iniciar la conferencia, ya Carlos Jarazaguer ubicado en el lugar correspondiente, a su lado Elvio Paulo Rosso, y se espera por el ingreso a la sala de Robert Harrison, presidente de la APF, y Rubén Ruiz Díaz, que en este caso será el directivo del Consejo Ejecutivo responsable de esta selección, en la selección sub-23. Se espera solamente por ellos, así que tenemos todavía un tiempo aquí. Yo creo que en menos de 5 minutos arrancamos porque faltan los protagonistas, en este caso Robert Harrison y Rubén Ruiz Díaz. Ya Jarazaguer sentado en la mesa principal, al lado Paulo Rosso, en primera fila de los asientos Jorge Martín Núñez, José Núñez
y Diego Barreto, quienes completan el cuerpo técnico. Arrancamos en instantes aquí en la conferencia, Arturo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Super Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En Shell, por carga de 50.000 guaraníes, participás del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Con B-Power doble cupón, porque en Shell y la Albirroja volveremos. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. ¿Ya arrancó, Víctor? Todavía no, Arturo. Bueno, siguen esperamos. en la conversación previa. Olvídate del calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio de 12.000 BTU en cuota de 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Continúa la promo Más es Más de Tiendas Martel. Descuentos escalonados. Una prenda 20%, dos prendas 25%, tres o más 35%. Promo Más es Más. Hasta hoy, 20 de octubre, en las 14 tiendas Martel. Aún no, Víctor. Aún no, seguimos esperando. ¿Y quién está ahí sentado ya? Y está ya Jara Zaguer, está Paulo Rosso, están viendo unos papeles, hablando, y en primera fila, hacia el lado de la mesa, en este caso, los integrantes del cuerpo técnico, Jorge Martín Núñez, José Núñez y Diego Barreto. Ahora ingresan Robert Harrison y Rubén Martín Ruiz Díaz. Saluda a Justo Villara. Saludan aquí a los presentes, el presidente, el licenciado Robert Harrison y Rubén Martín Ruiz Díaz. Se van a instalar en los asientos que aún están vacantes y vamos a empezar la conferencia de prensa, todo a pura sonrisa en este momento. Ahora sí, en 2 minutos arrancamos, Arturo, aquí la conferencia. Muy bien, ya volvemos. Con Bueno, tu banca digital, puedes activar tu cuenta al instante y disfrutar de todos los beneficios. Bueno, sponsor oficial del Albirroja, con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Y si no puedes pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Comunicado oficial dice no tiene firma, ¿verdad? Sí. Pero salen los propios jugadores porque ellos están enviando a producción. Exjugadores de 12 están ¿Y enviando. qué hacemos? Ponemos, poner sin firma. Aunque no tiene firma, poner. No sé cómo le va a decir. Firmas. Es a la opinión pública y amante de fútbol en general, a consecuencia de la sanción emitida por el Tribunal Disciplinario de la APF. Ahora vamos al punto principal. Nosotros los futbolistas, como cualquier otro trabajador, necesitamos un amparo de manera tal que se hagan cumplir y respetar nuestros derechos en tiempo y en forma, y consideramos que ningún jugador de fútbol profesional debe pasar por esta situación. Apelamos encarecidamente a la APF, como ente matriz de nuestro fútbol, pueda intervenir ante la situación que nos aqueja y que la necesidad obliga a seguir reclamando nuestros derechos. En síntesis, quieren cobrar, esa es la realidad. Quieren cobrar, algunos casos 5 meses, otros casos 1 año, y firma el comunicado de jugadores afectados del Club 12 de Octubre de Itagua. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central de Ciudad Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0181-543-543. Wilmar SRL. Preguntando a un allegado, me dicen, quieren que renuncien a gran parte del monto, cobrar un poquito y quedar de esa manera como que está todo ok, pero no están aceptando estos jugadores. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Arranca la presentación de Carlos Jarazaguer, nuevo técnico de la Sub-23. Le damos primeramente, antes de pasar a la ronda de preguntas, la palabra al presidente de la APF, el licenciado Robert Harrison. Bueno, muy buenos días a todos los señores de la prensa. Bienvenido, profe, a tu casa. La verdad que la Casa del Fútbol Paraguayo se viste de gala el día de hoy para poder recibirte a vos, también al profe Elio Pablo Rosso, que viene trabajando intensamente en todas las divisiones juveniles, al director del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Rubén Puchi Ruiz Díaz,
al secretario general, al gerente general, secretaria general junta, nuestra estrella del fútbol, Justo Villar, también a todos los miembros del cuerpo técnico, del profe, a Jorge, también que nos acompaña hoy, Jorge Núñez, como ayudante técnico. Se encuentra también el profe José Núñez, preparador físico, y también otra persona muy cara a nuestro afecto, Diego Barreto, que se une como preparador de arquero. Bueno, estamos hoy en la presentación de nuestro cuerpo técnico de la Sub-23. El profe Jarazaguer, creo que la presentación de él es una de las presentaciones mucho más fáciles que me toca hacer, ya que todos conocemos el gran historial del profe, donde ha conseguido tantas cosas por el fútbol paraguayo, siendo jugador y siendo técnico, donde la única medalla olímpica que tiene no solamente el fútbol, sino que también el deporte nacional lo ha conseguido de sus manos con un gran equipo que ha logrado esa gran hazaña de la medalla de plata. Y hoy comenzamos, si bien un poco tarde, con relación a lo que significa esto, en vista a todo lo que ocurrió con el cuerpo técnico de la selección mayor. Hoy tenemos la suerte de poder contar con él para este preolímpico que se estaría jugando en Venezuela, donde, si bien es un poco tarde, pero también ya el profe tiene muy acabada su información con relación a los jugadores que estarían en condiciones de poder estar en esta Sub-23, ya que hay una base importante de la Sub-20, pero también existen otros jugadores del plano local que van a tener las posibilidades de vestir la albirroja en esta selección y en este certamen. Así es que muchísimas gracias a todos por su presencia, y profe, lo mejor en esta nueva etapa que te toca vivir en la selección, donde vos sabés que la selección es tu casa y sobre todo la casa de todo el equipo técnico que lo acompaña. Así que también, Puchi, muchas gracias por llevar adelante este proceso, y al profe Elvio Pablo Rosso, que viene trabajando incansablemente porque se están ultimando los detalles también para las otras categorías, y como esto era una prioridad, ya lo hemos lanzado el día de hoy, y seguramente las próximas designaciones lo van a estar viniendo de aquí a poco. Así que gracias de vuelta a todos y estamos a su disposición para cualquier pregunta. Perfecto, tras las palabras del presidente Robert Harrison, el director de selecciones juveniles Rubén Montiel Díaz también brindará unas palabras con relación a la bienvenida al profesor Carlos Jarazaguer. Buenas tardes a todos, presidente, muchísimas gracias por la oportunidad, a todos los amigos de la prensa, al staff de la asociación, al profesor Carlos de los Santos Jarazaguer, al coordinador general Elvio Pablo Rosso. Realmente muy agradecido y esperanzado en este nuevo proceso que vamos a realizar. Va a ser un desafío muy importante para nosotros. Es algo que en lo personal lo conozco muy bien porque me tocó jugar un preolímpico aquí en la Asunción. Creo que eso marcó un antes y un después de nuestro fútbol, que se ha considerado algo muy importante. Y el profe Carlos de los Santos, ni qué decir, no solamente consiguió la clasificación en el preolímpico de Chile, sino que consiguió, creo que, el hecho histórico más importante de nuestro fútbol, que es conseguir la medalla olímpica en Atenas 2004. Así es que agradecido, estoy tomando esta responsabilidad con mucho cariño, trabajando con gente de fútbol, con gente entendida, y estamos convencidos de que vamos a hacer un gran trabajo. Así es que simplemente también darle la bienvenida al profesor Carlos y a todo su staff, deseándole el mayor de los éxitos, que en la parte dirigencial vamos a estar apoyando en todo, porque es la misión y es el orden que tenemos del presidente de la asociación, en dotarles en todas las comodidades como para poder hacer un gran torneo, clasificar nuevamente a una Olimpiada y decir en la Olimpiada el desafío de poder soñar con esa medalla dorada. Así que bienvenido, profe, éxitos a todo el equipo y bueno, muchas gracias de mi parte.
También le pedimos unas palabras al coordinador general de las selecciones juveniles, el señor Elvio Paulo Rosso. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gracias por estar aquí, presidente, Carlos, Rubén. Realmente siempre nos gusta informar para que ustedes informen cómo son los hechos, ¿no? Si bien llegué aquí con un tope hasta la 20, la sub-20, rápidamente a partir de lo que comentó el presidente con los cambios en la absoluta, tuvimos que reunirnos y tratar de buscar lo mejor para la PF. En eso estamos y creo que con pasos muy rápidos y con total apoyo del presidente logramos primero consolidar una sub-15 en donde jugamos una cantidad de partidos importantísimos porque competir es que los chicos crezcan. Y después rápidamente a partir de la ida del cuerpo técnico de la absoluta, conseguir a alguien con los pergaminos como Carlos nos llenó de felicidad. Y apuntando a lo que hablamos en la primera presentación, en cuanto a la transferencia de conocimientos, y apuntando a que siempre tengamos la posibilidad de que el profesional paraguayo se haga cargo definitivamente de todas estas cuestiones y no tengamos que depender tanto de extranjeros. Así que en esa transferencia de conocimientos, Carlos, le vamos a exprimir la cabeza. Y Jorge, el ayudante directo en campo, va a recibir todo lo que usted nos deje, porque el tiempo nuestro pasa y tenemos que dejar algo. Y yo quiero que los jóvenes se capaciten, que es la idea que hablamos con el presidente la primera vez que hablamos en cuanto a mi incorporación de los profesionales paraguayos. Están ustedes a aprovechar la oportunidad. El profe es reconocido, Diego ya conocemos todo, de manera tal que ahora nos abocamos a que el presidente que nos sigue apoyando en todo, porque las giras, traer chicos del exterior es un gasto de dinero importante, pero estamos convencidos que es el camino correcto. De aquí a unos años la absoluta tendrá mayores posibilidades para elegir jugadores. Y en lo inmediato, Carlos, hay una lista ya de posibles jugadores que usted definirá con su cuerpo técnico. Rápidamente ya nos estamos moviendo para definir partidos amistosos, que es lo que nos está faltando porque otras asociaciones ya están jugando, pero recuperaremos el tiempo. Somos muy positivos, somos personas que trabajamos día a día pensando lo mejor para la PF, desde la absoluta con Justo, que estamos codo a codo, con toda la estructura, toda a disposición del cuerpo técnico de la mayor. Así que hoy la PF está en una realidad de convivencia que es muy bueno para el clima de trabajo. Finalmente, y antes de pasar a la ronda de preguntas, unas breves palabras por parte del profesor Carlos Carasaya. Buenas tardes para todos. Antes que nada quiero agradecer al Todopoderoso a Dios por este momento tan lindo que estamos viviendo. Y en nombre de mi cuerpo técnico, Diego, Jorge, José, quiero darle las gracias infinitamente, presidente, por esa distinción, por este honor que nos está brindando de estar al frente de una selección olímpica. Por ganas no va a quedar. Yo conozco a la gente que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para bien del fútbol paraguayo. Te agradezco al Consejo, a Pucci, a Elio, a todos, muy agradecidos por esta enorme alegría que nos están dando y queremos retribuir con trabajo, con mucho trabajo y si se puede con buenos resultados, con mucho gusto. Estamos para servir a las órdenes, justo estamos como para estar conviviendo con todos, los mayores, hasta con Gerardo ya estoy hablando también, queremos ser un gran grupo, una gran familia acá en la APP. Porque cuando se juega como amigos es mucho más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 estrellas. Y entonces yo pienso que el equipo que tenemos tiene que estar siempre con una solidaridad muy buena. Gracias, presidente, gracias a todos
Gracias a la prensa por la presencia y estamos a las órdenes. Tras las palabras de bienvenida, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Jorge Izquierdo, Radio Universo 970 AM, Canal G. Profe, buenos días y buenas tardes a todos también, presidente, Pucci, al profe también. Profe Carlos, ¿cuánta nostalgia seguramente volver a dirigir a esta selección de esta categoría? ¿Cuán grande es la confianza que se tiene a sí mismo dentro de su cuerpo técnico y también cuán grande es la confianza hacia los jugadores? Porque uno mira Julio Enciso, Diego Gómez, Segovia, Enzo González, por citar solamente a 4 futbolistas que realmente podrían estar y le pueden aportar muchísimo a esta selección de cara a lo que viene. Obviamente se buscará pelear para que ellos estén. Ahora, ¿en qué momento le agarra esta designación, profe? Bueno, yo siempre en el después de 19 años estaba llegando esta nuevamente desafío, ¿verdad? Estuve con la gente del 2004, que está acá presente uno de ellos, y ellos sabían perfectamente cómo encaramos todo este torneo preolímpico, que es un torneo muy intenso, muy corto, y hay que luchar, hay que estar siempre al 100. Entonces, esa experiencia tenemos, por lo tanto, son jugadores que tenemos que elegir, ver, mirar y tratar de acomodarnos a este torneo, porque definitivamente son jugadores, tenemos que tener jugadores muy verticales, muy agresivos, para poder aspirar a un lugar de privilegio, que van a ser 2 nada más, son 2 lugares nada más que se pelean. Entonces tenemos que tratar de ser conscientes de todo eso y trabajar duro, eso sí, trabajar mucho, y en eso estamos totalmente de acuerdo con el cuerpo técnico, que yo sé perfectamente que ellos también van a dejar su mejor esfuerzo en cada entrenamiento. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. 2 consultas. La primera para Carlos. Le quiero consultar, dentro de la planificación preliminar, ¿cuántos amistosos tiene en mente en eso de recuperar un poco el tiempo perdido para no estar en desventaja con respecto a otras selecciones? Si es que se va a aprovechar fecha FIFA de noviembre, el fin del campeonato de clausura, ¿cuál es la idea? Y la segunda pregunta, ¿a quién correspondiera sobre los jugadores que citaba el colega en la pregunta anterior, los que están afuera? ¿Realmente podría ser posible que alguno de ellos juegue este torneo, ya que no es fecha FIFA enero-febrero, o tenemos que enfocarnos en un equipo a nivel local de los sub-23? Bueno, la primera parte es que no podemos, nosotros en este momento estamos en la presentación, todavía no nos sentamos a hablar, y el señor Elvio va a ser el encargado de ver todos los partidos, entonces él va a manejarnos en ese aspecto. Sí, les puedo adelantar algo. Hemos hablado con Argentina, que está organizando un cuadrangular y seguramente vamos a ser invitados. Hablamos con Bolivia, que seguramente nos visitará. Tenemos una posibilidad de jugar con Rusia, y también hemos hablado con Brasil para hacer 2 partidos, uno en Foz de Iguazú y uno en Ciudad del Este. Todo preliminares, porque como hablamos al principio, esto surgió hace pocos días, pero esos son los caminos para los amistosos. ¿Realmente podrían venir o ven difícil ya esa posibilidad? De los de afuera, digo. Ese es el otro tema que sí tenemos que tener mucho tacto para gestionar la venida, porque no es reconocido por FIFA este torneo. Me sucedió con Santa Cruz y me sucedió con AEO, que ellos tenían edad para estar en el preolímpico con nosotros. Alemania no quería saber porque nos dijo, o sea, contestó que no era competencia FIFA, por lo tanto está muy amateur, y de amateur ellos no pueden estar. Entonces tenemos que estar con mucho tacto, con mucha inteligencia, mucha política para sacar esa ventaja, porque le conviene al jugador, le conviene al club también. Se va a mostrar en una olimpiada, pero es una vidriera muy importante. Kevin Ledesma, Deportes 1650 AM. Quisiera añadir un detalle, disculpame, Kevin, para Víctor nomás. Así como explicó el profesor, al no ser fecha FIFA, lastimosamente no se puede contar con los jugadores de una manera reglamentaria. Ahora, con los clubes normalmente nosotros tenemos una relación muy buena, entonces ya va a ser un poco qué tipo de competencias tienen cada uno de ellos,
de los clubes estoy hablando. Entonces, ahí a lo mejor en fecha FIFA sí le podemos convocar a los jugadores, que seguramente el profe analizarán acá todo el equipo, pero para el torneo propiamente dicho es una cuestión de relación y de voluntad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para el profe primero, profe, ¿qué tan importante es ver los futbolistas que juegan habitualmente el campeonato, que tengan esa proyección de cara a un torneo muy difícil, como sin lugar a dudas es el preolímpico? Consultarles si tenemos esa calidad de jugadores para un torneo, como digo, difícil. Y la segunda pregunta aquí no corresponda, el tema de la obligatoriedad de minutos en primera división. ¿Eso va a servir, sigue estando firme eso de cara a lo que va a ser los torneos juveniles? Porque se ha visto en la 20 principalmente de que por ahí las selecciones no han ido a los mundiales y eso ha sido una premisa, la obligatoriedad, para que en el futuro las selecciones juveniles, principalmente la 20, vaya a la Copa del Mundo. ¿Eso va a seguir primando de cara a los próximos años, 24, 25, 26? Bueno, la primera pregunta yo no te puedo contestar, la segunda no. Pero sí, vamos a observar, todos tienen la posibilidad. Tenemos una camada de jóvenes muy importante donde están siendo figuras en sus equipos, algunos que están transferidos. Y como hablamos de eso, el motivo va a ser un poquito la fecha FIFA, ¿verdad? Pero hay gente acá también que están llegando con mucha fuerza y todos tienen derecho. Solamente que sea paraguayo tiene derecho a probar si es capaz, ¿verdad? Todos van a tener su oportunidad, yo creo que vamos a mirar, es corto el tiempo, pero vamos a buscar lo mejor posible. Con relación a tu segunda pregunta, Elvio, vos sos el capo, estamos hablando en competiciones, cómo darle forma, la mejor forma a la pregunta tuya. Así que en breve se resolverá y la comunicaremos. En principio está todo previsto, todavía continúa así como está hoy. Debemos recordar que el Sudamericano Sub-20 se jugó en enero de este año. Entonces, la reglamentación que nosotros implementamos que con los minutos fue de este año. Entonces, el año pasado, este año, perdón. El año pasado, bueno, desde el año que viene, lo que va a ocurrir es que esa reglamentación cada vez va a haber mayores condicionamientos para eso. ¿Qué significa? Que lo más probable es que aumente la cantidad de minutos en cancha y otras cosas más que lo habíamos hablado, pero todavía no está porque el reglamento el año que viene se está elaborando y se está puliendo y eso normalmente se define en el mes de noviembre. Pero la idea es continuar, a lo mejor puede ser que se modifique de sub-19 a sub-18 o viceversa, o sea, eso va a ir cambiando a medida que vayan las categorías de acuerdo a las categorías de la sub-17 y sub-20, realmente cada sub-20 que se prioriza. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Buen día para todos. Primeramente para el licenciado Robert Harrison, presidente, con las disculpas del caso, porque al paraguayo siempre hay que explicarle de vuelta las situaciones que se dan. Por el hecho de que, por la premura del tiempo, armaron este selecto cuerpo técnico que ahora está presentando. Uno imaginaba, y varios de mis colegas, que iba a tomar el cuerpo técnico que lidera Garnero, como se había dicho anteriormente, que iba a tomar los barrios del piloto. Entonces, por la premura del tiempo y nada más, usted ya había explicado de entrada, pero para recalcar un poquito. Y al profesor Carlos Garazaguer, si nos va a devolver con su presencia y con todos sus asistentes lo que le caracterizó siempre al fútbol paraguayo, esa entrega, esa nación que perdimos por sobre todo en la marca, el juego aéreo, todos esos detalles que siempre nos hizo que sobresalgamos en el fútbol. Puede volver con su presencia y este selecto cuerpo técnico, profe.
Perdón, usted. No, la verdad que la intención va a ser siempre tratar de apegarnos al ADN del futbolista paraguayo. Pero, como te digo, no hay partidos iguales. Cada partido, cada torneo a lo mejor es diferente. Tenemos que encarar de la misma, o sea, de una forma también diferente. Pero yo creo que la actitud que es el resultante de lo que se piensa y lo que se siente, eso no tiene que no puede ser negociado, no se negocia. Eso tiene que estar al 100 siempre con el futbolista. ¿Por qué? Porque nadie le va a impedir a pensar y a sentir cosas positivas por el grupo, por el compañero, por el equipo, por la institución. Entonces, tiene que estar al 100. De ahí que juegue bien o juegue mal, es ya un montón de cositas que puede aparecer ahí. Entonces ya influye un poquito eso. Pero impedir que él haga su mejor esfuerzo, no. Y eso vamos a pedir siempre. Siempre vamos a pedir el mejor esfuerzo y si es posible el mejor fútbol posible también. Pero hay gente, tengo mucha confianza con el jugador joven paraguayo que está ahí, porque, vuelvo a repetir, en el 2004 yo llevé 27 gente era total, el preolímpico con la Olimpiada, 28 jugadores más o menos, y todos estaban en una misma sintonía. Yo no había necesidad ni de cargar tanto la tinta porque ellos estaban metidísimos. Y eso es cuestión de convencer y ya dejar que camine sobre el equipo, porque el futbolista, el mejor premio o el tesoro que tiene el futbolista es el prestigio. Yo creo que todos los futbolistas quieren ser prestigiosos, y para ser prestigiosos hay que trabajar mucho. No hay necesidad que te digan, que te obliguen ni nada, sino trabajar duro y rendir siempre al máximo. Entonces eso, nosotros lo que vamos a pedir, no sé si podamos llegar, eso no se sabe todavía, pero la actitud no va a estar para negociar nada. Gracias. Con relación a tu primera pregunta, la idea era que los mellizos disfrutan el sub-23. Con lo que ocurrió, nosotros priorizamos la selección mayor, entonces para nosotros creemos que Dani viene de vuelta a un compromiso de aquí prácticamente a 25 días, entonces el tiempo se va a ir acortando para lo que significa este sub-23. Entonces buscamos lo mejor que creemos nosotros, que era el profe Carlos Jara, ¿sabía? Entonces es por eso que nosotros le hemos pedido para que él se haga cargo de esta selección, juntamente con Jorge, con José y con Diego, para poder llevar adelante el destino. Va a ser un torneo dificilísimo, todos sabemos que clasifican dos, así como explicó el profe. Nos tocó en un grupo, los dos grupos son pesados básicamente. Nosotros estamos con Argentina, Uruguay, Perú y Chile. Entonces va a ser difícil, pero estoy seguro que de la forma como explicó Carlos, cómo piensa encarar, estoy seguro que podemos conseguir cosas importantes. Pedro Torres Instrán, Tigo Sports. Buenas tardes para todos, específicamente profesor, mucho éxito en este nuevo desafío. La pregunta a quién corresponde, aquí a la izquierda de todos ustedes, hacia el fondo. A quién corresponde la pregunta. Hablamos del maltrato con los clubes del extranjero, pero el calendario plantea que muchos clubes del plano local, más allá de tener futbolistas de esta edad, de esta categoría, indistintamente pueden tener torneo de apertura, Copa Internacional inclusive. ¿Cuál será el relacionamiento con esos clubes en base a la idea de la sesión de los futbolistas? Y luego tengo otra pregunta. Y la intención es hablar con los técnicos, con los coordinadores, con los dirigentes de los clubes, a fin de que nos unamos y colaboremos con esta selección. Así que el relacionamiento va a ser el mejor y con un acercamiento con el solo objetivo de colaborar con la albirroja. Presidente Elio, a quien corresponda, habló el profesor Elio de cambios en formativas, obviamente a raíz de lo que pasó en la mayor. ¿Cómo queda estructurado el proyecto Carri
¿Se mantiene el profesor Valdecantos allí? ¿También existe un cambio después de la salida del cuerpo técnico de Barros Recoleta? Bueno, el proyecto Carlos no sufre ninguna modificación. Nosotros estamos hablando con el profesor Javier Valdecantos. Vamos a estar ultimando los detalles, los últimos detalles, que aquí en breve la obra sigue avanzando y calculamos que estaría terminando en 45 días aproximadamente. Tuvimos algunos retrasos por el tema de la lluvia, el suelo, en fin, con todos esos inconvenientes, pero el proyecto Carri comienza con todo desde el año que viene, ya ha comenzado este año, por supuesto, pero en cada uno de los clubes, y el año que viene estaría en su propio centro ya iniciando de enero. Gustavo Gavilán, Mega Cadena de Comunicación. Buenas tardes a todos los oyentes. Presidente, haciendo un poco y siguiendo lo que ha consultado el compañero, ¿hay alguna posibilidad dentro de ese calendario de tratar de presentar un proyecto que dentro de ese periodo, porque estamos hablando de una parte de pretemporada y estamos hablando de jugadores que casi son todos jugadores de primera y muchos clubes tendrán este inconveniente que van a estar siguiendo los clubes porque no hay equipo o hay dirigentes que quiera que sus jugadores sean observados? De modificar un poco el inicio del torneo de apertura del año que viene. Esa es la primera consulta. Mira, Gustavo, coincidiendo un poco con la pregunta también de Pedrito ahí recién, que es una muy buena pregunta porque el calendario del año que viene va a ser un calendario extremadamente pesado por muchos factores. Primero por esto, porque a partir del 3, 4 de diciembre el profe va a poder contar con el 100% de los jugadores, el 100% del tiempo. Este torneo se inicia aproximadamente después del 20 de enero, el 20 de enero, donde el torneo va a estar iniciándose también en esa época aproximadamente. Conjuntamente se comienza la primera fase de la Libertadores. Entonces, son detalles que vamos a tener que llevar adelante porque también en junio tenemos fecha FIFA, luego tenemos la Copa América en Estados Unidos, entonces el torneo tendría que terminar también previo a la fecha FIFA, o sea que para el 30 de mayo tendría que terminar el torneo. Entonces va a ser una apertura muy complicada para los clubes, extremadamente complicada, porque como bien dijiste, la mayoría de los jugadores que van a estar militando en esta selección son las estrellas y titulares de sus equipos locales. No vamos a hablar todavía de las estrellas que están afuera del país. Entonces, es un buen condimento, sumamente complicado para el fútbol, pero todas las selecciones van a tener un inconveniente, no solamente Paraguay. O sea que en ese sentido, todos tienen la Copa América, todos tienen que traer la Sub-23, entonces el problema realmente es tratar a los tres países de Sudamérica. Para el profe Carlos, para seguir y luego de alguna consulta de la calificación del grupo, ¿qué opinión le merece el grupo? Y para el profe, para Martín Luis Díaz, la situación de la categoría sub-15, ¿qué informaciones? Vamos a ir después redondeando con Víctor Leyes a lo largo y tendido en esta conferencia. Volvemos contigo, Víctor, y redondeamos. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. Presentado oficialmente Carlos Caracega, técnico sub-23. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Hoy tenemos un partido, niño. Sí, y hay que hacerle porcentaje. Escribirle a Germán Cafa y Germán Cafa y Víctor Villalba, ¿verdad? Minutos y va a dar. Muy bien.
Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. 1337. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Los viernes con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual aprovechá en hoteles, restaurantes, estaciones de servicios y adelantos en efectivo con 20% de ahorro. Más info al 218-4000. Facebook e Instagram Caja Mutual. Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa. Con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Bueno, vamos entonces con el porcentaje, niño. Sí, señor. Libertad Ameliano. Libertad Ameliano. Víctor Villalba. Libertad. Víctor Villalba. Germán Calape no pueblo. No está respondiendo. No entonces está queda. Estamos esperando. ¿Y vos, niño? 60-40. Libertad. ¿Y vos? 60-40. ¿Y quién más? Y le estamos esperando a Germán. Bueno. Y mañana los otros partidos. Sí, señor. Probando Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. 1338. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. Tenemos al oyente frecuente, el oyente que llame gustadito a audiencia. ¿Qué número, niño? 618-4700. Se lleva 4 cupones de CNT. De CNT, así mismo, los cartones CNT. Ahí tenemos tu mano. Sí, son 4. 4. 4 en total. Sí, 4. Bueno, entonces tiene que llamar, son 4, van un sobre, ¿verdad? Sí, y se puede ganar millones, pueden llevar la camioneta. Así mismo, ¿a qué número, niño? 618-4700. ¿Y por qué me lo pone ahí? Sí, en sobre eso. El nombre del ganador. Sí, señor, CNT al oyente frecuente. Aprovechar los mega descuentos de Punto Farma hoy viernes de NES hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y todo tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En minutos hacemos igualmente el sorteo de Ciopar. Se están anotando los oyentes en el Instagram de Fútbol a lo Grande. Últimos segundos y hacemos el sorteo. Está el oyente. Hola. Hola, Jorge. Señor, su nombre. Marcelo Martínez, 330. Marcelo, 330, anotado. Marcelo, tenés que pasar por el Gil Andrade Telefuturo. ¿Qué número final? 330. Muy bien, Marcelo Martínez. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sedes centrales, sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. 1340. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales en Pedradas, con salida a ruta importante, Nueva Italia, acceso sur. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Proba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 09834-59139 o en provence.com.py. École hoy coite. Hoy tenemos a Víctor Villalba en la conferencia de Carlos Jara Zaguirre. Digo en la conferencia él porque es la principal figura de lo que tiene que ver deportivamente hablando, técnico sub-23. Pasaste ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lacto Holanda, el lácteo número 1. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Va a decir basta y allí vamos al primer ganador vía Instagram. Vamos corriendo. Basta. De Ciopar. El premio de Ciopar, que es un voucher, un vale de compras por 150.000 guaraníes en Ciopar.
María Ramírez 93 es el nombre del perfil de la ganadora. María Ramírez 93, su perfil en el Instagram. Ya nos vamos a comunicar en privado con ella para darle los detalles y que a partir de mañana puede ir por el Grecia Pisurno. Igualmente dejó sus datos y es la otra ganadora. Reiteramos, María Ramírez 93 y Pisurno Grecia, las ganadoras de los vouchers de Siopar. Cargar Grid 95 Petrobras es una sabia decisión, es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezzani. Pruébalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezzani, la combinación perfecta para tus asados. Esta conferencia donde la principal figura deportivamente hablando, Carlos Jara Seguir, es la más larga de los últimos tiempos. Sí. No termina nunca. Exacto. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 1343. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Ahora Luqueño se suma como candidato a la Sudamericana. ¿Sabía que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresá a la app y aprovechá este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. 1344. Vení a Bristol y aprovechar los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Gran variedad en televisores, lavarropas, aires, split, celulares y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. Terminó la conferencia, la camiseta de la selección paraguaya, Carlos Jara Seguir. Vamos a ir resumiendo con Víctor Villalba. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontrarlos en los salones de venta de la cooperativa Chortichero en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Chorticher. En instante, Víctor Villalba. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasás al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Redondeamos, Víctor Villalba, conferencia prensa APF, Víctor. Gracias, Arturo. Para resumir, lo más importante de la conferencia es la presentación de Carlos Jara Seguir. La próxima semana saldrá la primera lista de la Sub-23 como para trabajar en un microciclo. Lunes 30, martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre. Será el primer microciclo de la Sub-23 pensando en el torneo preolímpico de Venezuela. Y ya, si bien es cierto, decían y admitían que se empezó un poco tarde con respecto a otras selecciones, están en los planes preliminarmente amistosos ante Argentina, Bolivia, Rusia y Brasil, y es muy probable que alguno de esos partidos sea en la fecha FIFA de noviembre, mientras la selección mayor esté jugando ante Chile y Colombia, se convoque la Sub-23, incluso con jugadores internacionales que podrían venir porque es fecha FIFA. Y otro punto que dejaron en claro, y lo volvemos a remarcar, para el preolímpico, eso no está contemplado dentro del calendario FIFA, o sea, eso no implica la obligatoriedad de la cesión de jugadores internacionales. Por ejemplo, Enzo González cumple con el parámetro de edad del Wolverhampton. Si Wolverhampton no lo quiere ceder, no está obligado a hacerlo, así que hablaban un poco de que pasará mucho por una gestión hasta política, si se quiere, el relacionamiento con los clubes, y que para el preolímpico puedan ser cedidos algunos jugadores que cumplen con el requisito de edad. Así que en principio se van a enfocar en jugadores locales, obviamente, y después se verá la posibilidad si para el preolímpico se puede tener alguno de estos jugadores que obviamente sobresalen también en el fútbol del exterior. Otro tema que resalto como interesante es que ya anunció el presidente Robert Harrison de que el tema de los juveniles reglamentarios para el torneo de primera seguirá el año que viene y que probablemente tenga algunos cambios que serán anunciados más adelante. Obviamente por el tema de la edad, el razonamiento lo que hacemos es que el año que viene va a ser sub-19 el juvenil, pero adelantaba que están considerando que incluso tenga más minutos, en este caso obligatorios en cancha. Es una cuestión que más adelante se va a resolver. Y el último punto que considero importante es que ya anunciaron que el torneo de apertura
apertura del año que viene será complicado en cuanto al calendario porque tendrá que empezar antes de finalizar enero y para el 30 de mayo tiene que terminar la apertura, ya que después los jugadores deben estar al servicio de la selección mayor para la Copa América. Así que los clubes que tengan jugadores convocados en el preolímpico van a tener que jugar el inicio de la apertura sin esos futbolistas. Correcto, cerramos, Víctor, ¿sí? Perfecto, Arturo, hasta la próxima. Hasta la próxima. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho, tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. 1347. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com, regalamos Bemyflores. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos, volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 09814347771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. Hoy está de cumpleaños Pedro Garay, gran figura del fútbol paraguayo y sobre todo haciendo gran carrera en el Sporting Cristal en el 94, 95 y 96. Excelente volante. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally del Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos. En instante la programación del fútbol con el niño. Vení a Arimar y colocarle a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué seguridad que no tiene precio. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Comes y parte da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y par, 51 años de fortaleza y crecimiento. 1349. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Este domingo 3.250 millones en premios en el grandioso, una flota de vehículos en el poderoso, un Audi Q2, más 2.000 millones y salen sí o sí 300 millones cash. CNT, C por Emoy. Hoy Libertad Ameliano, 19:30 el partido, el árbitro Mario Díaz de Vivar. Libertad Ameliano. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. 50. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Mañana Olimpia Trinidense se juega en el Manuel Ferreira a las 18. El árbitro Delis Benítez. Mañana Olimpia Trinidense. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. 1350. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA. Filiales en La Pareca, Petá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Cerro Porteño igualmente mañana se enfrenta a Resistencia, 20:30 el partido. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato, solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL.
Asado de fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Juan Benítez será el árbitro del partido Cerro Porteño Resistencia mañana. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalPY. A todo ponele Bistoni, mantenimiento en moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y champú para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Hoy arranca cuadrangular internacional sub-15, la selección de Chile, Colombia, Brasil y Paraguay. Primera prueba la albirrojita, 17:30 horas, con entrada gratuita allí en el Carfem, en Ipané. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. 1352. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Oportunidad para verlo a Roberto Junior Silguero, el chico de Palmeiras. Después juegan a las 20 horas Colombia, sub-15 contra Brasil, 20 horas en el Carfem. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Duar, ama como vos. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de Cementos Vallemí, San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro Niembú. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Libertad Ameliano, hoy 19:30. El árbitro Mario Díaz de Vivar. Seguro que le conviene Seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguro Chaco. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Mañana el juego Olimpia Trinidense a las 18 en Para Uno. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vine a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente, llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opiza. Opiza, calidad desde su origen. Del lado de Olimpia está para ser titular el juvenil Aarón Páez, junto con Derlis González. Derlis González, Aarón Páez. La dupla de ataque mañana para el juego Olimpia Trinidense. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y Cerro Porteño jugando ante Resistencia. Igualmente mañana 20:30. Dos novedades en el equipo de Cerro. Alan Benítez, el lateral por derecha, y Carrascal en el medio. El pack Fortín, etiqueta negra, es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregás hielo, mezclás y listo. Pomelo, etiqueta negra, Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicier y Club Gold son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicier y @Club Gold Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Hoy será titular Antonio Vareiro, el demonio Vareiro, hoy en Libertad ante Ameliano por la lesión de Tito Villalba. Hoy viernes 20 de octubre en los más buscados tenés 40% de descuento en productos seleccionados DAF en todos los locales de supermercados Stope, Yupa, Equilomitán, Yegurajapamba, Ependejiwi. 1355. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, tan solo 969.000 guaraníes. Financiado con tarjeta de créditos de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. 60-40, dice Germán. Mi perdón, porque ahora está respondiendo. Y se terminó ahora la parte bueno de su curso. 60-40, libertad. Todo libertad. Y nos vamos... ¿Y por qué te pasó? Si te preguntamos el porcentaje que decís, Botadito. 60-40. 50-50, dice Perdón.
Populismo, perdón. Ahora que me acuerdo, populista. Estamos cerrando. ¿Nos queda más? ¿Nos vamos? Muy bien. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Qué calor en la ciudad, qué calor, es imposible de aguantar, qué calor, la ropa llega a molestar, qué calor, qué lindo debe estar el mar, qué calor, tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar, qué calor en la ciudad, qué calor, el viento no quiere soplar, qué calor, las calles llegan a quemar, qué calor, un lugar fresco para estar, qué calor, tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar, qué calor, calor en la ciudad, qué calor, es imposible de aguantar, qué calor, la ropa llega a molestar. Mucho más que noticias, el radar de la información, más Monumental, 1080 AM, Radio Futuro. Última hora, 50 años de verdad, presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 30 grados. Este viernes arrancó en Colombia la audiencia de los hermanos Pérez Hoyos, condenados por el crimen del fiscal Marcelo Pecci. Primero inició la declaración Andrés Felipe.